Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por haber acudido a este acto y muchísimas gracias a ti, Beatriz, por venir desde Madrid a estar con nosotros y a animar un debate sobre un tema que nos parece muy interesante. Por eso hemos querido organizar este rato en común y nos parece muy importante el tema de la prostitución por muchísimas razones. Beatriz Gimeno dice en su libro, La prostitución, libro que os recomiendo, porque a mí me dejó totalmente, me abrió, pero cantidad de ventanas intelectuales, me agradó muchísimo, aunque hay que releerle y subrayarle y coger apuntes, pero bueno, os lo recomiendo. Pues en ese libro ella dice que la prostitución es muy importante porque es que tiene relación con todo. Y empieza a enumerar cosas, ¿no? Tiene relación con el patriarcado, tiene relación con la desigualdad entre los hombres y las mujeres, tiene relación con la construcción del deseo sexual, tiene relación con la moral, con la ética, porque estamos hablando de relaciones humanas, pero también tiene relación con la pobreza de las mujeres, con la precarización de nuestros empleos, con la inmigración, con la marginación, con este capitalismo neoliberal, tiene relación con todas esas cuestiones. También tiene relación, por supuesto, con los avances del feminismo y tiene relación con la reacción lógica, la respuesta reactiva a esos avances que desde la masculinidad más tradicional, más hegemónica, pues está desarrollando. Y máxime ahora que tenemos un representante de esas ideas tan misóginas como es el partido Vox. Nos parecía además que esto era importante porque las encuestas dicen que en España 4 de cada 10 hombres en algún momento ha utilizado los servicios de la prostitución. Estamos hablando de unas cifras muy elevadas. Nos parecía importante porque es un tema que ha dividido tradicionalmente al feminismo en dos, y no sé si ahora ya en más, porque la cosa se está complicando cada vez más. Y además nos ha abocado a un diálogo, a un debate de muy difícil salida. Y Beatriz, en su libro, precisamente explica como parte del problema de que no seamos capaces de avanzar, de encontrar ideas, soluciones, y que el movimiento feminista sea capaz de dar alternativas, es precisamente los términos en los que está planteado el debate, que nos enfrentan sin permitirnos entender lo que la otra parte dice. Y finalmente yo creo que también es importante en este momento hablar de este tema porque parte del movimiento feminista está haciendo una propuesta para que se elabore una ley abolicionista. De hecho, hay convocada una manifestación, ¿no es así?, en Madrid, el día 28, precisamente para promover esto. En definitiva, nos parecía que era un tema importante en el que Beatriz puede aportar muchas cosas. Y paso entonces ahora a explicar un poco quién es ella. Ella es una feminista, es una activista, actualmente es diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid, cosa que no debe ser nada agradable tal y como está el tema en Madrid, que lo agradecemos, que mantengáis ahí esa resistencia, ese espíritu. Ha sido directora del Instituto de la Mujer, en fin, ha trabajado mucho en el ámbito de los movimientos LGTBI y es escritora de muchos libros, porque los he estado revisando, muchos libros. En concreto, el último que acaba de publicar, también creo yo que es muy oportuno y muy interesante, Misoginia judicial. Repasar las últimas sentencias que ha habido para entender la importancia de este libro. Tiene ese libro de la prostitución, pero tiene otro libro muy interesante sobre la lactancia materna que ha generado muchísimo debate, que ella dice que le ha dado muchas satisfacciones y que ha sido un poquito malentendido, yo creo, pero es que tiene hasta cosas sobre cuentos eróticos, en definitiva, una escritora. Pues bien, ella va a ayudarnos a entender, o por lo menos ver, qué hay detrás de las diferentes posiciones del movimiento feminista, qué hay detrás de las ideas que actualmente están circulando sobre el tema de la prostitución. Cuando ella termine, vamos a abrir un poquito de debate y tiene que ser tan sosegado, reflexivo y abierto como ella recomienda en su libro. Para contribuir a ello, vamos a hacer las preguntas por escrito, porque eso siempre nos permite un punto de reflexión, ¿vale?
Y siempre recordad que este debate es en dos niveles, que ella marca también en su libro. Un nivel conceptual, ideológico, ¿qué es esto de la prostitución? ¿Qué tiene que ver con el patriarcado? ¿Cómo afecta al imaginario colectivo? ¿Cómo afecta a las ideas que sobre las mujeres tiene esta sociedad? En fin, ese nivel, y luego hay otro nivel que es el nivel de las circunstancias vitales, de las dificultades sociales, humanas, personales, de la falta de derechos, de reconocimiento de ciudadanía que tienen las mujeres que ejercen la prostitución. Esto lo tenemos que tener claro para que nos ayude a que el debate sea realmente fructífero. ¿Os parece? Bien, pues sin más, Beatriz, tu turno. Bueno, pues muchísimas gracias, compañera. Ay, voy a ponerme por esta presentación. Muchas gracias a Podemos Cantabria, Merche, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, que estéis aquí, que podamos hablar y además, bueno, es verdad que el tema de la prostitución es uno de los temas que más he trabajado y que más, bueno, sobre los que más he hablado y soy profesora en varios másters hablando de ello y por tanto, pues no sé, es como retomar un poco, sí, el camino, ¿no? Bueno, hace tiempo que no doy una charla sobre prostitución y tengo aquí unos papeles que imprimí ayer y ahora al verlos digo, Dios mío, no son estos. Bueno, o sea, son estos, pero no son, están un poco liados. El caso es que me cuesta dar una charla larga sobre prostitución si no la tengo muy esquematizada y no la tengo mucho, porque realmente según he ido, no sé, hablando, enseñando, debatiendo y pasando los años desde que escribí el libro y yo también aprendiendo, pues se me hace más complejo resumir, que es como cuando sabes más, te cuesta más resumirlo, ¿no? Y es verdad que desde que escribí el libro en algunas cosas he cambiado de opinión o tendría opiniones más matizadas. El libro era un intento de, eso se llamaba, el subtítulo era Aportaciones para un debate abierto y el libro era un intento de hacer una aportación a un debate y era una aportación. Y después de eso pues he debatido, he escrito más, he leído y por tanto algunas cosas, pues bueno, no es que haya cambiado fundamentalmente de opinión, pero sí que he introducido cuestiones que se me hayan pasado o que no les daba importancia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar, o sea, siempre tengo la sensación, doy un curso de 15 horas sobre prostitución, ¿no? No seguidas, pero doy un curso y que son 15 horas. Y por tanto, es muchísimo lo que se puede decir. Una de las cuestiones importantes de la cuestión de la prostitución es que si sales a la calle con un micrófono a preguntar a la gente qué es la prostitución, todo el mundo lo sabe. No hay nadie, o sea, lo único, pues niños pequeños, pero a partir de una edad todo el mundo sabe, tiene una idea de lo que es la prostitución. Luego, es una cosa relativamente simple, todo el mundo sabe lo que es. Si sales a preguntar qué es, no sé, la física cuántica, seguro que no. Entonces, bueno, es simple. Y sin embargo, la prostitución es enormemente compleja. De ahí, pues la dificultad de resumir, ¿no? Así que hablaré ahora de cosas y que sepáis que hay muchas otras cosas con las que se puede relacionar la prostitución. Como digo, es una de las cuestiones difíciles, ¿no? Que siendo aparentemente simple y teniendo una faceta simple, es una cosa compleja y por tanto, cómo casar ambas visiones es lo que se hace más difícil de todo, ¿no? Bueno, diría que empezaría por aclarar algunas cuestiones. ¿Qué es hoy ser abolicionista? Pues me parece importante definir qué significa hoy ser abolicionista y dar una definición amplia de abolicionismo, ¿no? Yo soy abolicionista. Yo daría también una definición simple y diría que abolicionistas somos las que pensamos que para que haya igualdad la prostitución tiene que desaparecer. Pero ¿cómo hacemos para que la prostitución desaparezca? En puridad es algo muy debatible y
se puede cambiar de opinión, se puede, no sé, ir y venir, dar diferentes soluciones. Y en teoría el debate debería estar ahí, en cómo hacer para que la prostitución desaparezca. Y las soluciones pueden ser muy diferentes, cierto, pero creo que es imprescindible tener claro que mientras exista la prostitución no puede haber igualdad. Y yo creo que eso es más que otras cosas lo que debería definir la definición feminista, ¿no? Es que además es bastante obvio. Otra cosa es, y yo ahí admito que haya gente que me diga, no, bueno, sí, pero estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que la solución no solo para que haya igualdad, sino también tener en cuenta otras consideraciones como lo que sea, ¿no? Los derechos de las mujeres que se dedican a la prostitución, lo que sea, ahí se admiten, y yo creo que ahí hay muchos debates que se pueden mantener, y también el libro era un intento de mantenerlo, ¿no? La prostitución es un sistema complejo y el abolicionismo es complejo. Yo decía en mi libro una de las pocas frases que luego he ido aplicando, vamos, que me creo a pies juntillas, y es que no hay soluciones simples para problemas complejos. Y yo creo que eso, bueno, no pasa nada por decirlo. Es verdad que esta no es una charla política, esta es una charla teórica y activista. Luego en política tienes que aprobar y tienes que ofrecer soluciones. No sé si simples, pero soluciones. Son de otro tipo. Pero los debates teóricos pueden ser todo lo complejos que se quieran, y desde luego la prostitución es una cuestión muy compleja como para darle soluciones simples. Entre otras cosas es muy compleja porque, como ha dicho Concha, la prostitución hoy tiene que ver con todo, absolutamente con todo lo que podamos imaginar, y eso no ocurría antes. La prostitución es un sistema que, eso también me gustaría decirlo, que bueno, es un sistema, es una institución. No se puede entender la prostitución si pensamos que es una actividad personal de unas personas que se dedican a ello, que también es, pero es sobre todo un sistema, ¿no? Entonces, como tal sistema, hoy día se relaciona absolutamente con prácticamente todo, casi no hay nada, bueno, con lo que podamos decir, no hay ninguna relación con la prostitución. Tiene que ver con las migraciones, y bueno, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con la moral sexual, con la moral pública, con la moral, tiene que ver con los derechos de ciudadanía, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con cómo construimos la sexualidad, cómo la pensamos, cómo la vivimos. Entonces tiene que ver prácticamente con todo, pero tiene que ver con más cosas, tiene que ver con el ocio, tiene que ver con las religiones, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con las identidades neoliberales, tiene que ver con el individualismo, tiene que ver con todo, tiene que ver con la cultura en definitiva, hoy, no antes, pero hoy tiene que ver con todo. Por tanto, acabar con todo eso, con una ley, pues es complicado y es difícil tener todos los frentes cubiertos. Si no se entiende que hoy la prostitución tiene que ver con todo eso, y además con todo eso, y además puedes añadir con la feminización de todo eso, tiene que ver con la pobreza, pero con la feminización de la pobreza, tiene que ver con la sexualidad, pero cómo se construye la sexualidad de las mujeres, o cómo se insertan las mujeres en las religiones, en la moral pública, en los derechos de ciudadanía, en fin, en todo. Entonces, bueno, esa complejidad yo creo que hay que tenerla en la cabeza, y en una charla como esta se puede decir tal cual, ¿no? Y como digo, creo que la complejidad no le quita a un debate, ¿no? Sino que lo enriquece. Y luego, pues como decía antes, es una institución. Hay gente que se niega a verlo como una institución, porque si no lo ves como una institución, o sea, si lo ves como una institución, queda más claro que tienes que acabar con ella, ¿no? Pero es una institución, y además es una institución que está relacionada, que surge al mismo tiempo que la otra institución patriarcal por excelencia, que es el matrimonio, o sea, surgen más o menos al mismo tiempo. No me da tiempo, pero en mi libro sí que lo trato. Esto es para no perderme, porque si no me voy. En mi libro sí que lo trato, hago una historia de la prostitución, y creo que es importante. Surge con el matrimonio. Ambas cosas surgen con el patriarcado, con la apropiación de las mujeres, o sea, resumiendo mucho, el surgimiento de la propiedad privada, la apropiación de las mujeres para la apropiación de la descendencia, por tanto la reproducción, la transmisión por medio de la herencia que sea legítima, y que el padre sea el marido de la madre, etcétera, ¿no? Todo esto que está muy estudiado. Y en esta apropiación de las mujeres, un grupo de mujeres son esposas y un grupo de mujeres son mujeres públicas.
Al mismo tiempo surge la cultura de la sexualidad masculina, que todavía sigue siendo muy parecida a la entonces, que sostiene que los hombres tienen unas determinadas necesidades sexuales, X, que tienen que satisfacer, porque si no pasa algo, y que como no les da para satisfacerlas, porque son muchas necesidades sexuales, no les da con sus esposas o con su esposa, pues hace falta una serie de mujeres públicas. Además, esas mujeres públicas también cumplían ese espacio de la prostitución, cumplía una función social, porque como a las mujeres, no la función social de satisfacer a los hombres, sino la función social para las propias mujeres, porque como a las mujeres se les impide trabajar en nada, más que en su casa, pero quiero decir, trabajar remuneradamente en nada, realmente son muy escasos, pues el hecho de que pudieran dedicarse a esto salvaba el problema de mujeres que no tenían hombres. O sea, viudas, por lo que fuera, mujeres sin hombres, mujeres que no se casaban. Una mujer solo podía sobrevivir si se casaba o porque era rica de su casa o con sus padres o con su padre. Pero en el momento en que no tenía un hombre, trabajar, ganarse la vida era imposible. Las tres únicas trabajos, bueno, 4 que han estado disponibles para las mujeres a lo largo de la historia, aparte del trabajo doméstico, pero me refiero a trabajos remunerados, han sido el de criada, el de prostituta, el de matrona y muy escasamente, bueno, y nada más, estos 3. Bueno, realmente estos 3 históricamente son las mismas mujeres las que van de un lado a otro. O sea, esto se está poco estudiado, pero algunos estudios importantes hay. Ser criada estaba muy mal pagado y era horrible. O sea, quiero decir, bueno, eran situaciones prácticamente parecidas a la esclavitud, abusos sexuales constantes, prácticamente era lo mismo que prostituta, pero en una casa, porque estabas a merced de los hombres de la casa, etc. No me quiero enrollar en esto porque me enrollo, me gusta mucho el tema histórico, pero eran las mismas mujeres, y realmente han sido las mismas mujeres casi hasta el siglo XIX, incluso cuando hay obreras industriales y se empiezan a dedicar a trabajos en las fábricas, también son las mismas mujeres que se dedican a la prostitución, entran y salen, según les convenga más o menos, ¿no? Entonces, bueno, esas son, quiero decir, también cumplían la función social de, al mismo tiempo que satisfacían, o sea, que daban pábulo, o que, sí, a esa cultura sexual masculina, que en realidad es el patriarcado, ¿no? Todo esto son las bases del patriarcado, contribuían también a crear esa diferenciación entre mujeres buenas y malas, que ya el feminismo ha desmontado y explicado, etcétera, ¿no? Bueno, y digo que no me quiero enrollar en eso, pero también el hecho de que haya prostitutas servía también para santificar a las otras mujeres y que unas no envidiaran la suerte de las otras. Gerda Lerner, en El origen del patriarcado, en ese libro magnífico, explica muy bien el origen de la prostitución y del estigma prostitucional y cómo surge para que las mujeres casadas, es decir, apropiadas y expropiadas de todos sus derechos, se conformaran con su situación en un momento en que además el patriarcado no ha sido siempre igual. Ha habido un momento de cambio en que las mujeres han perdido derechos, no siempre han tenido 0 derechos, hubo un momento, y está históricamente, o sea, hay una fecha en la cual empiezan a perder más todavía. Y ese momento surge las mujeres estigmatizadas, que hacen que las otras no envidien su suerte, porque, bueno, la suerte de las mujeres en prostitución era también muy cambiante, podían tener mejor suerte que una esposa, o sea, no siempre era peor. Las esposas eran muebles, podías matarla, violarla, trocearla, colgarla de un pino, sin que, o sea, eso podías hacerlo, pero lo has podido hacer, quiero decir, los hombres han podido hacerlo hasta el siglo XIX prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de cómo fuera la prostituta, si era de lujo, si era bueno, sí, de clase alta, etcétera, pues podía tener acceso a una educación. Si era de clase baja, digamos, pues era un destino horroroso. Lo que hace el patriarcado significa que en todo caso todas ellas son mujeres estigmatizadas, terrible su suerte, y de manera que no puedan ser de ninguna manera envidiadas por las otras, que tampoco sufrían una situación muy envidiable. Vale, ya me callo, esto es la historia, hay mucho más, pero en todo caso. Bien, esta es la historia, o sea, esto es la institución de la prostitución, que surge, como digo, con el matrimonio, pero la diferencia con el matrimonio es que el matrimonio en todos los años, ahora me dicen, ¿y por qué no acabamos con el matrimonio? Bueno, podemos acabar con el matrimonio, pero es que en realidad casi hemos acabado con el matrimonio. La lucha feminista ha debilitado el matrimonio de manera extraordinaria. Pensar que soy el mismo matrimonio, que es un contrato civil fácilmente disoluble, que puedes disolver en nada,
donde la legitimidad de los hijos no dependen para nada del matrimonio, donde la herencia no depende del matrimonio, a pesar de que todavía hay alguna cuestión fiscal, etcétera. Todavía los estados se resisten, pero realmente las ventajas de estar casado o no casado son para mucha gente muy pocas, y ya hay países en los cuales hay más gente no casada o más parejas no casadas que casadas, y mucha gente se casa pues por la celebración. Y además hay mucha gente que te casas 5 veces y cada vez hay menos matrimonios. Luego el matrimonio ha sufrido un desgaste que no es muy explícito porque tampoco conviene, pero es un desgaste que puede llegar a convertirlo en algo, bueno, totalmente, pues que te cases o no, depende, ¿no? Igual que haces una celebración, en fin. Y eso lo ha hecho el feminismo, y además ha pasado eso de ser un contrato de por vida con unas obligaciones, con unas, bueno, donde ahí se decidía nada menos que la legitimidad de los hijos, donde la herencia, donde las mujeres tenían que estar porque no había otras opciones, a ser, como digo, un contrato más. Luego, bueno, el matrimonio ha ido disminuyendo y en cambio la prostitución ha ido aumentando. Quizá tenga relación con que el matrimonio ha ido disminuyendo. O sea, el matrimonio, como digo, pues ha sufrido un desgaste que de alguna manera, y encima ahora ya se pueden casar porque el matrimonio, claro, la base del matrimonio es la heterosexualidad, para eso se instituye el matrimonio también, ¿no? Bueno, ya no hay el matrimonio, o sea, ya no es heterosexual, se pueden casar y quizá veamos, ya hay alguna sentencia en algún sitio, quizá veamos matrimonios de 3, de 4, da igual, o sea, realmente no es el matrimonio, no es lo mismo el matrimonio de ahora que el de antes, no solo porque, si se podría llamar de otra manera, porque es otra cosa, no es siquiera ya una institución fundante, ni definitoria, ni está sosteniendo el patriarcado. Entonces, bueno, seguimos con la prostitución. La prostitución, en cambio, que es la otra institución que surge al mismo tiempo, no solo no ha sufrido un desgaste, sino que con los años lo que ha sufrido es lo contrario de un desgaste, o sea, ha aumentado, su uso, por decirlo así, ¿no? Y las mujeres, proporcionalmente, que se dedican a ella en todo el mundo, son más hoy que nunca, proporcionalmente, quiero decir, ¿no? Y con las estadísticas que tenemos. Vale, la prostitución, además, quiero decir que también es una institución muy cambiante y eso dificulta mucho su explicación. Porque estamos hablando, la gente cree que la prostitución siempre es lo mismo, y no, cambia horrorosamente, y cambia mucho, y porque si no hubiera cambiado, le hubiera pasado lo que al matrimonio, que se hubiera debilitado. Las instituciones que sobreviven, y tenemos instituciones, históricamente hay instituciones que han muerto, o sea, que han desaparecido, las instituciones que sobreviven son aquellas que son funcionales al sistema, para lo que sea. En este caso, el sistema patriarcal, y la prostitución ha aumentado su uso y se ha hecho más fuerte porque es profundamente funcional al sistema patriarcal hoy, no al de hace no sé cuántos años, sino ha engordado, digamos, por eso, porque ha cambiado. Ha cambiado muchísimo, y en la imaginación de la gente a veces no tanto. Vale, entonces, ¿qué es la prostitución hoy y qué diferencias hay? ¿Qué diferencia hay con la prostitución de antes y por qué es otra institución? Es realmente, en su base es la misma institución, pero eso, o sea, quiero decir, ha cambiado fundamentalmente. Bueno, el cambio más importante que ha sufrido es que ha pasado efectivamente de ser una práctica individual, que es hasta prácticamente mediados del siglo XX, es una práctica individual, algo que hacen determinadas mujeres en mala situación, generalmente, en situaciones de pobreza, pero en todo caso, que hacen para sobrevivir, entendamos lo que entendamos por sobrevivir, por más o menos dinero, pero bueno, una actividad que hacen determinadas mujeres, una actividad instalada en la cultura global, porque la prostitución prácticamente no ha existido en todos los países, pero bueno, prácticamente en todos, y bueno, pasa de ser esa actividad particular a convertirse en una mega industria global del capitalismo, una mega industria global de las más grandes, por decir que es, junto las 3 grandes mega industrias o 4 son las armas, las drogas, la prostitución y las farmacéuticas, más o menos, ¿no? Pero las 3 primeras son 3 industrias que combinan lo legal con lo ilegal, que son legales cuando pueden, ilegales cuando no pueden, que tienen vínculos con el crimen organizado de todo tipo, y que cuando las determinadas
no sé, determinadas leyes o legislaciones de determinados países les hacen la vida más difícil, pues se sumergen, se convierten en ilegales o se pasan a la otra industria. Es decir, es muy corriente que los que trafican con droga, trafiquen con personas y trafiquen con armas y vayan de una a otra según les convenga. Pero en todo caso esas son las tres mega industrias globales. Entonces, esa mega industria global es como cualquier otra industria, se ha convertido en algo con muchísimos, o sea, muy difícil de aprender, no es una cosa, es como una masa que se distribuye por los países y que está infiltrada, como cualquier mega industria, o sea, no quiero que parezca conspiranoico, como cualquier mega industria, o sea, funciona para lo bueno y especialmente para lo malo, porque creo que es una institución destructora de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido es para lo malo, pero funciona como cualquier otra industria, es decir, claro que hay un lobby, pero como las farmacéuticas, como, no sé, como el cemento, como las industrias alimentarias, como hace cualquier industria, tiene un potentísimo lobby de personas que están permanentemente trabajando para conseguir legislaciones que les sean más favorables a sus intereses. Cuando se dice el lobby de la prostitución, es que lo hay. Es que están en las universidades, es que están en todas partes y repito, como cualquier industria, no es que estoy pensando que son especialmente malísimos, que en realidad lo pienso que son malísimos, pero no, que sus estrategias son rarísimas, son las que emplean todas las industrias, que están en las universidades, que están en los parlamentos, que están en los ministerios, que están en los gobiernos, mediante todo tipo de estrategias de lobby, como cualquier industria, maniobran políticamente. La diferencia con otros lobbies, y ahí se nota mucho, es que este lobby no se hace visible, lo cual hace más difícil combatirlo. Eso es uno de los aspectos que hay que tener hoy en cuenta de la prostitución. ¿Quiénes son los empresarios de la prostitución? ¿Dónde están en los debates? ¿Por qué no están nunca en los debates y tenemos que enfrentarnos una feminista con una mujer que está en prostitución? O sea, yo respeto mucho, quiero decir, no quiero enfrentarme a ella, quiero enfrentarme a un empresario, ¿no? O a una empresaria, quiero enfrentarme a los poderosos de la industria, pero nunca estás. Cuando se habla en cambio de vacunas, la COVID, por ejemplo, pues todos hemos oído hablar de Pfizer, de Bayer, todos, y de vez en cuando se les hace una entrevista. El lobby de la prostitución, que es como digo, una enorme industria, no está. Y eso lo hace más difícil de combatir, ¿no? Bueno, estoy dando como aspectos del debate que cuando llegue el tiempo me callo, haya dicho lo que haya dicho. Bueno, la prostitución en los 60 parecía que iba a desaparecer y de hecho los sexólogos, por ejemplo de Master Johnson, los que entonces hacían prospecciones sexológicas, encuestas, dijeron que, bueno, es verdad, había habido un cambio cultural profundo, el estigma sobre el sexo, sobre la sexualidad femenina había desaparecido, había aparecido la píldora, las mujeres tenían sexo ya por placer, el feminismo, o sea, hay un cambio fundamentalmente propiciado por el feminismo. En los años 60 aparece eso, como digo, la sexualidad, la píldora, los espacios se hacen mixtos, espacios de socialización, desaparece el estigma sobre la mujer no casada, sobre la madre también no casada, sobre la mujer sexual, etcétera, en fin, todo esto como simplificando, pero bueno, eso las mujeres acceden a la sexualidad y por tanto, dicen los psicólogos, y digo los sociólogos y los sexólogos, pues la prostitución va a desaparecer porque aquella excusa que había servido para justificarla, es decir, aquella justificación desaparece. Se decía que los hombres necesitaban ir a la prostitución porque no podían tener tanto sexo como querían, como necesitaban, y porque sus mujeres no querían, porque estaban embarazadas, estaban dando de mamar, porque yo qué sé, por cosas, y necesitaban tener prostitutas porque los hombres solteros, las mujeres no se querían acostar con ellos. Bueno, esas cosas, eso era la justificación social para la prostitución. Eso desaparece. Las mujeres dicen, yo también quiero sexo y ahora no me importa, y bueno, con matices, claro que el estigma sigue siendo más duro para las mujeres, dependiendo de un pueblo, una ciudad, etcétera. Pero bueno, es verdad que hay un cambio cultural profundo. Entonces dicen, la prostitución va a desaparecer o va a quedar residual, ¿vale? En sitios donde no haya mujeres, esas cosas. Y de hecho en los años 60 sí que se observa un descenso muy acusado de la prostitución en los años 60, en comparación con, por ejemplo, los 50, los 40. Vale, y va descendiendo hasta llegar a los 80, y en los 80
sobre todo a finales de los 70 y de los 80, lo que hace es dispararse hacia arriba. Hay un cambio de tendencia brutal y hace sube enormemente, ¿no? Entonces ocurrió lo contrario. En lugar de disminuir el uso de la prostitución con el acceso de las mujeres a la sexualidad, o sea, con que haya mujeres disponibles, suponiendo que nos creyéramos, que no nos creemos, pero vamos a hablar como si esa justificación fuera cierta, ¿no? Que los hombres necesitan tener sexo, vale, bueno, ahora puedes tenerlo gratis. Pues la prostitución se dispara hacia arriba. ¿Qué ocurrió? Lo contrario. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia su funcionalidad social, cambia su función social y se convierte en una industria global enormemente lucrativa. ¿Por qué es tan lucrativa la industria de la prostitución? Es quizá la más lucrativa del mundo. Y claro, en un momento de... ¿Qué pasa en los 80? El neoliberalismo. En un momento de empresas sin fronteras, cuando ya las empresas dejan de tener las fronteras como límite, y de dinero sin fronteras, pues esta se convierte en una industria muy apetecible, porque es una industria en la que todo es plusvalía. La materia prima, que son las mujeres, es ilimitada, no se acaba. No hay que extraerla ni transformarla de la tierra, está puesta. Y la demanda es potencialmente ilimitada, no hay gastos. Por tanto, la plusvalía es enorme, es la empresa con mayor plusvalía del mundo mundial, porque lo demás, el carbón hay que extraerlo, el carbón hay que transformarlo, hay que hacer algo. El único gasto es llevar las mujeres, solamente, no siempre, pero en algunas ocasiones, de un lugar a otro, y eso ya son redes transnacionales también de comercio ilícito que se abren, y lo mismo llevan mujeres que armas que otras cosas, pero en todo caso eso no es mucho gasto, porque es un billete de avión donde mandas a las mujeres, y como además lo sabemos, en España se ve muy claramente, pero hay connivencias con la judicatura, con la policía, en fin, porque es un sistema en el cual todos los hombres, quiero decir todos los hombres no, pero muchos de los hombres sostienen ideológicamente, pues la verdad es que tener connivencias es muy fácil. En España, por ejemplo, sabemos que lo difícil que es condenar a proxenetas. El caso Carioca en Galicia, si os apetece mirarlo, es increíble, cómo ha sido imposible condenar, y además han ido muriendo las fiscales, en fin, es complicado. Había jueces implicados, policías, pero bueno, en todo caso, las prostitutas, la mayoría de las prostitutas, ¿cómo vienen a España? Porque no vienen en patera. Vienen por avión. ¿Y por qué entran por la frontera? ¿Qué tan difícil les es a los que vienen en patera? Que se atrevan los que vienen en patera a intentar venir en avión, que les saldría mucho más barato. ¿Por qué los que vienen en patera no entran y en cambio las prostitutas que llegan a Barajas sí que entran? Pues porque hay connivencia con sectores, ¿no? Y aquí lo mismo me detienen cuando salga, pero bueno, son cosas que... En fin, hay connivencias. Entonces, bueno... es evidente que existen, y por tanto es una industria con un nivel de ganancias enorme, ¿no? Y bueno, esa industria, ¿cómo obtiene cada vez más ganancias? Y la prostitución hay que pensarla así, pues como cualquier industria quiere más ganancias, siempre más ganancias y más ganancias, ¿no? Entonces, ¿cómo obtiene más ganancias? Pues aumentando la demanda, como cualquier industria, imaginad, los helados, pues más demanda, anuncios, tal. Y lo que hace la prostitución, lobby, lo que sea, es tratar constantemente de aumentar la demanda, y lo consigue de múltiples maneras, pero cada vez hay más demanda, y tiene que ver con que el ocio se ha convertido, con que la prostitución se ha convertido en un elemento del ocio masculino, con la banalización hay cosas ahí que a lo mejor no me parecen mal, ¿no? Pues cierta banalización de la sexualidad, no quiero decir, pero que contribuyen, que no es una crítica a todo, pero que contribuyen a que la prostitución se haya a que aumente la demanda, ¿no? Entonces, bueno, como digo, ejercen presión y yo qué sé, y hay una cultura que banaliza la prostitución, cada vez hay una cultura que la ha incorporado como parte del ocio masculino, hay una cultura que quiere sacarla del ámbito de lucha del feminismo y quiere normalizarla y sacarla del ámbito de la igualdad, hay una cultura o hay corrientes
que pretenden que haya legislaciones pues, que sean muy favorables, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se consigue o lo que intentan es despolitizarla y desgenerizarla. Que parezca que no es una cosa ni de hombres ni de mujeres, sino que es lo mismo ser hombre que mujer, con lo cual se la saca del ámbito del feminismo. Claro, evidentemente es una institución generalizada, no hay comparación entre bueno, quiero decir, las prostitutas, es una institución de desigualdad a simple vista. Las prostitutas son mujeres y los puteros son hombres, en fin, o sea, está claro que ocupamos lugares diferentes, ¿no? Por tanto, se ha luchado permanentemente por despolitizarla. Es curioso porque el feminismo ha politizado todo, incluso cosas que parecían muy difíciles de politizar, como el amor, por ejemplo. El feminismo ha politizado la familia, ha politizado la maternidad, ha politizado el amor, ha politizado todo. Y sin embargo, con una institución política, lo que se nos presenta como despolitizada, ¿no? Como si fuera una cosa que está ahí desde siempre. Y eso, bueno, creo que necesita una crítica, ¿no? Evidentemente, es una institución política y tiene que ver con la política sexual y con la política en general, pero con la política sexual del patriarcado, evidentemente. Y las críticas que se le hacen a las abolicionistas, fundamentalmente, ese aumento que decía antes que ha habido de la prostitución, pasa por desgenerizarla y por despolitizarla. Vale, entonces, esto lo haría el feminismo y tendría que ver con la demanda. Y el otro aspecto en el que la demanda ha aumentado mucho es que evidentemente que decía antes, por el que la demanda ha aumentado, es que es una institución muy funcional a estos tiempos. Estos tiempos, desde los 80, pero ya desde la segunda ola de feminismo, en los 70, o la tercera, dependiendo cómo cuentes, pues, bueno, a cada una de las olas viene una contraola o contrarreacción. Estamos en una reacción muy profunda en este momento contra el feminismo, pero la hemos vivido a lo largo de los años 80 también, que es contra los avances del feminismo, más prostitución, porque es un espacio donde se reconstruye permanentemente la desigualdad. Luego es profundamente funcional el patriarcado. ¿Qué ocurre con la prostitución en los años 80? O sea, resumiendo, ¿y por qué ese enorme aumento? Pues porque de ser una institución fundamental del patriarcado pasa a ser una institución fundamental para el patriarcado que se está defendiendo en ese momento, es decir, un espacio de resistencia patriarcal, pero además se junta con un espacio de neoliberalismo puro, tanto en el sector empresa, es decir, de ganancia de las empresas, se convierte en una empresa, que antes no lo era, como también neoliberalismo puro en la cuestión de la construcción de las subjetividades. Es decir, que ahora la prostitución se banaliza, se ve como un elemento de ocio y un elemento de consumo, sin más. Vivimos en una sociedad, y eso también, o sea, es decir, todo confluye para que la prostitución crezca, y crezca de una manera exorbitada, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que todo aquello que podamos comprar con dinero, tenemos derecho a comprarlo. Y ya está. Y eso nos lo dice de todo, de los niños, de los coches y de las mujeres y del sexo. Y la gente, y eso mediante bueno, la publicidad, en fin, todo. Crea subjetividad. El neoliberalismo también es un sistema que crea subjetividad. Y por tanto la gente dice, sí, y además el contrato neoliberal se configura como el centro de... bueno, como la clave de bóveda de la prostitución. Se dice, ellas quieren, yo pago. Pero eso se dice de todo, del trabajo, de todo. El contrato neoliberal, que es un contrato firmado en condiciones, es un contrato que está viciado de origen, porque si no hay igualdad de origen no puedes consentir, uno no puede consentir en su propia explotación, y sin embargo lo vemos constantemente, no ya con la prostitución, sino con cualquier trabajo. Nadie consiente en trabajar por 800 euros, muchas horas, ni nadie consiente en según qué trabajos, etc. Pero el contrato neoliberal por excelencia pasa a ser lo que define bueno, el consentimiento. Tú consientes, tú firmas, pues te aguantas. Pues eso pasa a ser también válido para la prostitución. En fin, como veis, muchas cosas. En resumen, la frase, lo que quiero explicar así, es que la frase tradicional que se ha dicho siempre y que dicen todavía muchas feministas, de que es la demanda la que crea y mantiene la prostitución, es cierta, pero requiere una matización. Yo diría que en este momento es posible pensar que es la prostitución, es la industria la que crea la demanda.
No es solamente la demanda la que crea la prostitución, sino que es la propia industria, además, la que está haciendo crecer la demanda de múltiples maneras, ¿no? Entonces, bueno, otro aspecto, su relación, y voy a acabar porque, bueno, pero un poco más. Es que hablo mucho. La relación de la prostitución con la pobreza. La prostitución no solo se aprovecha de la pobreza femenina, es que necesita la pobreza femenina. Si no hay, estamos hablando, como digo, de una industria enorme, no estamos hablando de 10.000 mujeres, no le bastaría 10.000 mujeres, estamos hablando de millones de mujeres en todos los países, ¿no?, del mundo. Por tanto, si no hubiera esa enorme pobreza femenina, hay mucha pobreza de todo tipo, pero especialmente femenina, pues la prostitución se vería fragilizada. Por tanto, esa industria genera demanda, pero es que genera también pobreza. No saca a las mujeres de la pobreza, necesita la pobreza para funcionar. Digamos que su materia prima son las mujeres pobres, no cualquier mujer, no las mujeres iguales de los países ricos. Necesita, porque ahí podría haber, y si lo hacen porque quieren o porque quieren comprarse un yate, me da igual. Son 222, da igual. Estamos hablando de las millones de mujeres pobres que necesitan o que de la prostitución para comerse más, ¿no? Entonces la prostitución necesita esa pobreza. Y eso, que parece lejano en nuestros pensamientos, se hace muy real en la realidad. O sea, si lo bajas a la tierra es real. La prostitución crea pobreza femenina. Luego a ninguna mujer... Pobreza y desigualdad, en tanto que la pobreza es desigualdad y que la pobreza femenina también es mayor que la masculina. La gente no lo piensa, pero Rosa Cobo en su libro, La prostitución en el corazón del capitalismo, recoge un documento, me parece que es de ese libro, ¿no?, del Banco Mundial, donde el Banco Mundial, que se dedica a empobrecer a países ya de por sí pobres, y luego les cobra la deuda, les dice a los países pobres que si no tienen con qué pagar la deuda, que dediquen a sus mujeres al sector del ocio masculino. Luego es claramente una estrategia económica. Es decir, lo dice y está en un documento del Banco Mundial. Y hay muchos documentos en ese sentido. Hay un presidente que no sé, de un país africano, que no recuerdo el nombre, nunca me acuerdo, empieza por G, no sé si es Ghana, Gabón, pero bueno, de un país africano, que dijo en el Parlamento que no podían pagar la deuda externa, y que por tanto tendrían que sacrificar a una generación o dos de sus mujeres, ¿no? Por tanto, claro, por ejemplo, vamos a Camboya, en ese sentido es una pura materia prima, ¿no?, pero es solamente utilizable si son pobres, porque si no son pobres, pues no son tan utilizables. Si vamos a cualquier país del sudeste asiático, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo le va a compensar a un gobierno empobrecido? ¿Para qué va un gobierno empobrecido cuyos ingresos son cuyos ingresos vienen en gran parte de eso que se llama turismo sexual o prostitución, o todo lo que se relaciona con la prostitución, que también son el ocio, el juego, etcétera, pero que es los taxis, los hoteles, todo eso tiene, por ejemplo, en países del sudeste asiático, todo eso está relacionado con la prostitución. O sea, de ahí viven todo el mundo, los taxistas, los hoteleros, los de los restaurantes, los de las tiendas, obviamente los de los prostíbulos, los del juego, los casinos, ¿vale? Esos países, por ejemplo, ¿qué incentivos tienen para trabajar en favorecer la igualdad de las mujeres? ¿Qué incentivos tiene un país asiático cuyo PIB depende de la prostitución? ¿Qué incentivo tiene en favorecer la igualdad de las mujeres? ¿Qué incentivo tiene en hacer políticas públicas que envíen a las niñas a los colegios? Si cuanto más vaya al colegio y más vaya a la universidad, menos prostituta va a ser, más va a poder ganarse la vida, menos maleable, menos, etcétera, ¿no?, menos pobre en definitiva. No tienen incentivos, es mucho, o por lo menos serían incentivos a muy largo plazo, y ya sabemos que los gobiernos funcionan a corto plazo, ¿no?, y además, bueno, están apretados. Por lo tanto, su incentivo fundamental es mantener ese status quo, y por tanto, desde el punto de vista feminista, no tiene ningún sentido. O sea, la prostitución está trabajando en los países más empobrecidos, fundamentalmente en regenerar la pobreza, en regenerarnos la palabra, en reforzar o en estar reconstruyendo la pobreza, las situaciones de desigualdad y de mayor pobreza femenina. No hay incentivos suficientes para ningún gobierno de esos países en trabajar por la igualdad, porque esa igualdad va a suponer
que si las mujeres abandonan la pobreza va a suponer pérdidas en su Producto Interior Bruto, y hay países cuyo Producto Interior Bruto depende en gran parte de la prostitución y todos los negocios relacionados con eso. Muchos países en el mundo dependen de eso. Por tanto, todo lo que estoy diciendo hace entender que la prostitución es hoy una institución de una complejidad enorme, pero entender que sin igualdad, o sea, con prostitución, realmente es muy difícil, y no solo por una cuestión evidente, sino estructural, que seamos iguales. Y finalmente, y quizás sí que acabe, sí que acabe con esto. Ya hay cuando decía antes lo del reforzamiento, la funcionalidad social, que no solo tiene que ver con esa funcionalidad, sino que en este momento de reacción al feminismo hay ya muchos estudios que están demostrando, Beatriz Ranea lo estudia mucho, pero todas las investigadoras de las masculinidades contemporáneas que también es un temazo, ¿no? Que podría abrirse en mil abanicos, ¿no? La reacción de la extrema derecha mundial en parte tiene que ver con muchas cosas, pero una parte de ella tiene que ver con la fragilidad, la fragilización de las masculinidades tradicionales, ¿no? Nancy Fraser también lo explica muy bien, y Segato, cómo el neoliberalismo, y esa fragilización tiene que ver también para ellos con el neoliberalismo. El neoliberalismo ha sumido a los hombres en una situación. El neoliberalismo fragiliza las identidades masculinas. Si lo pensáis, ¿por qué decimos que estamos en crisis, por ejemplo, ¿no? Vamos así simplemente, pues porque los trabajos son precarios, los salarios no dan para vivir, no se puede formar una familia, no se puede alquilar un piso, se trabaja mucho y se gana poco, mucha gente desempleada que no. Esos los síntomas de la crisis, ¿no? Esa situación, pues esa es la situación en la que hemos estado siempre las mujeres. Se llama crisis cuando están ellos, pero cuando estamos nosotras se llama lo normal. Es que es así. O sea, esa es la situación en la que hemos estado tradicionalmente las mujeres. Ahora están ellos. Y entonces es crisis mundial, que es verdad que es crisis, pero bueno, nosotras hemos estado siempre ahí. ¿Qué pasa? Que ellos han sido puestos por el capitalismo en la situación en la que estaban las mujeres. O sea, han sido emasculados, como dice Rita Segato, simbólicamente. O sea, no minusvaloremos lo que significaba para la identidad masculina tradicional y la construcción potente del yo, el ganar un dinero para mantener una familia, el poder ganar un dinero para mantenerte tú y tus hijos, tu mujer, el salir todos los días a trabajar, etc. Eso ha desaparecido como componente de la identidad. O sea, eso ha desaparecido así, tal cual. Ahora lo que hay es precariedad para todos, ¿no? Y para todas. Entonces, las identidades masculinas se ven sumamente fragilizadas, y las mujeres hemos hecho una revolución interior entre nosotras, interior nuestra y entre nosotras, ¿no? Y femenina. Pero ellos nosotras hemos cambiado, pero ellos no, ellos siguen a su aire. O sea, no ha habido un empeño por parte de los poderes públicos por cambiar a los hombres, por lo tanto ellos siguen, y claro, sus identidades se ven enormemente fragilizadas, y eso también tiene que ver, y la herida que se produce en el yo, en la identidad, es una herida profunda, no se la puede minusvalorar, ¿no? Entonces eso se suma también a todo lo dicho, entre otras cosas, y esa herida hace que hombres en países, sobre todo en países pobres, pero también en países ricos, ¿no? Donde, bueno, que realmente no tienen una idea de autoestima, no tienen cómo asegurar la autoestima como antes la aseguraban los hombres, la pueden asegurar en los prostíbulos, puesto que ya ni siquiera pueden asegurarla con sus mujeres, que ya no, en parte, no les dejan que las peguen, y se rebelan, los hijos se rebelan, etc., ¿no? Las leyes se rebelan, la cultura, o sea, pues se rebelan, los controlan, les dicen, les ponen límites, la cultura también les pone límites, etc., ¿no? Entonces, bueno, la prostitución está sirviendo para que esas masculinidades fragilizadas se reafirmen, y es un reafirmamiento constante. Como decía antes, las estudiosas de la masculinidad contemporánea demuestran que los hombres que van a prostitución, que se va por muchos motivos, ¿no? Pero que sí que se puede hacer un estudio bueno, no tanto de los motivos, pero un poco de qué buscan o qué sienten o por qué acuden, y hay, como digo, hay varios motivos, muchos tienen que ver simplemente con una banalización del consumo, etcétera, lo del dinero, derecho a consumir, pero muchos de ellos también sienten que esos espacios les sirven para construir un yo muy fragilizado, ¿no? Pero es un yo muy fragilizado y es un yo machista. O sea, es fragilizado porque no acepta la igualdad de las mujeres, no acepta
un sexo igualitario, una familia igualitaria, relaciones laborales igualitarias, relaciones sociales igualitarias. Y como no encuentra dónde actuar, digamos, esa masculinidad que no encuentra sitio, pues la actúa o la ejecuta en el prostíbulo. Pero eso a todas las mujeres nos viene muy mal, porque en lugar de estar combatiendo el machismo, en lugar de estar transformando a los hombres y construyendo masculinidades igualitarias, lo que ocurre con la prostitución es que está todo el rato reafirmando esas masculinidades que deberían tender a desaparecer, ¿no? Así pues, en ese sentido, la prostitución tiene una funcionalidad política, desde luego, profundamente patriarcal. O sea, es otro elemento el de entender la prostitución como un elemento clave en la configuración de la identidad masculina, de las identidades masculinas más tradicionales, más machistas y que menos nos pueden, no solo ser útiles, sino podemos soportar. Y bueno, ahora sí que me callo. Podría seguir con montones de cosas, pero creo que por aquí podemos debatir. Es que si no, lo encuentro ya el momento. Gracias. Yo creo que podías haber seguido, ¿eh? Ah, sí, no sé, bueno, con las preguntas me puedo explayar. Igual seguimos según el pie que nos dé el público. Vale, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué? ¿Lo del papelito os va o no? No os va, os roba espontaneidad. Pues venga, Ale, ir planteando cosas. Te he visto a ti la primera, luego estás tú. ¿Necesitas que te acerquemos el micrófono? No creo. Yo sí. A ver, efectivamente, yo también me declaro como feminista biofeminista, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú. Con lo que has dicho tú de que efectivamente es una ley que, o sea, todo lo aguanta y es muy difícil y hay muchas circunstancias, ¿no? Pero quería preguntarte tu experiencia en todos estos temas y ¿no crees que hay dos bases que son muy importantes para delimitar por lo menos la prostitución? Y una de ellas, desde mi punto de vista, sería la renta básica universal, que no te evita de la miseria, pero sí por lo menos te evita, o sea, no de la pobreza, pero sí de la miseria, y una legislación efectiva y real contra la trata, porque si ponemos la renta básica universal y seguimos teniendo mujeres de trata, pues sustituimos unas por otras, ¿no? Y quería saber desde tu experiencia en todo este mundo si a ti te parecen importantes estas dos medidas para delimitar la prostitución. Sería muy breve y diría sí. Sí, me parecen importantes. Con la renta básica universal hay un debate que se puede tener también, o sea, no pasa nada por tenerlo, y es en qué medida, o sea, la renta básica universal hay que tener cuidado con los sesgos de género que introduciría, y hay economistas que están muy en contra porque dicen que favorecería que las mujeres se quedaran en casa en situaciones de desigualdad, puesto que las que cogerían, es como los permisos, ¿no?, de maternidad, que las que cogerían, vamos, que ellas no querrían más que su renta básica, que les valdría. Bueno, hay un debate profundo con eso, ¿eh? Hay muchas economistas feministas en contra, pero en todo caso yo creo que es a lo que tenemos que tender hombres y mujeres. No sé, hay renta básica, renta mínima, hay muchas maneras de plantearlo y cómo combatir los sesgos de género, que quiero decir que es un debate que hay que tener, pero sí creo que los seres humanos tenemos que ir, las políticas tienen que tender a eso, a que una persona tiene que tener garantizado lo mínimo y un poco más, suficiente para vivir, además no va a haber trabajo, y yo creo que es hora de afrontar eso. Y respecto a la trata, evidentemente, y no solo eso, hay cosas que hay que hacer y que no se abordan. Por ejemplo, hay que derogar la ley de extranjería, si se quiere. Bueno, que la mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución en España son mujeres que están en situación irregular, que no pueden regularizarse y que no tienen más remedio, entre otras cosas, que dedicarse a la prostitución. Luego, bueno, efectivamente hay que luchar contra la trata de una manera eficaz, que tampoco se hace, ¿no? Por tanto, sí, como punto, o sea, por ejemplo, eso yo creo que habría un consenso en todas las posturas sobre prostitución. A veces me sorprende que haya gente más interesada en generar, o sea, en polarizar, que en ahondar en los consensos, ¿no? Yo he explicado clarísimamente mi postura, que es clarísimamente abolicionista, pero creo que estas dos cosas, u otras, o incluso solo la lucha contra la trata de verdad, que no se hace de verdad, se hiciera de verdad,
bueno, sería un paso enorme hacia adelante. Bueno, muy de acuerdo con lo que acabas de decir y con lo que has presentado. Yo, que no soy abolicionista, estoy de acuerdo con que habría que empezar por acordar las cosas en las que todos estamos de acuerdo, como el que no exista la pobreza que existe en este momento, sobre todo para las mujeres, y en que no se utilice en derogar la ley de inmigración. Pero con todo esto que has contado, que me ha parecido muy interesante, yo me pregunto para qué serviría que en España hubiera una ley abolicionista ante este sistema tan complejo y ante esta industria tan desarrollada. Bueno, no sé qué sería. Hay muchos tipos de leyes abolicionistas. No sé, o sea, podría tener desde un contenido mínimo a un contenido máximo, y de hecho ahora uno de los debates que hay es que no están todos los partidos de acuerdo con el contenido de la ley abolicionista. A lo mejor no tanto con la ley, o hay partidos que están de acuerdo en meterla en otras leyes, las medidas, las mismas medidas. Bueno, en fin, o sea, que una ley abolicionista, hasta que no sepamos qué tiene, no se puede saber si se está de acuerdo o no. Y hombre, sí, es verdad que cuando decía que era complejo, aquí se puede explicar, y decía, pero los políticos tienen la obligación de tomar medidas ante situaciones, o sea, también, ¿para qué vale la reforma laboral ante un sistema que en realidad, pues bueno, pues sirve? No quiero decir para qué vale, es que vale. Quiero decir, se toman medidas que vas avanzando. Y también creo, y una cosa importante, en mi opinión, que seguramente ahí tú no estás de acuerdo, pero en mi opinión una de las cuestiones es, puesto que la prostitución tiene un alto componente en la configuración de la masculinidad tradicional, creo que una ley abolicionista, o por lo menos políticas abolicionistas, o por lo menos políticas públicas, aunque no sea una ley general, políticas públicas abolicionistas tienen que tener un alto contenido educativo hacia los chicos y los hombres. Es decir, explicarles por qué la prostitución es contraria a la igualdad y que no es admisible. Una sociedad, cualquier sociedad, sobre todo si tiene en su constitución, en sus leyes, la igualdad como uno de sus elementos clave, la igualdad entre hombres y mujeres como uno de sus elementos políticos más importantes, tiene que explicar que la prostitución es un elemento de desigualdad. Y ya está. Y por tanto, éticamente es inadmisible. Otra cosa es que, que convivamos, que yo creo que no. Yo creo, fíjate lo que te digo, y lo digo que a lo mejor mucha gente no se atrevería, yo creo que la prostitución no se puede acabar con ella hasta que no se acabe con el patriarcado. Es así de simple. O sea, fíjate, pero sí se pueden dar muchos pasos, y se puede acabar con muchas situaciones muy injustas, y se puede acabar con las situaciones más lacerantes y más terribles. Pero también podría decir, ¿qué es la prostitución? La prostitución es, la gente diría, sexo por dinero. Sí, pero no tiene solo por qué ser por dinero. Esto también incluye sexo por amor, sexo por una vivienda, sexo por no quedarme sola, sexo por que no tengo trabajo. O sea, eso también serían formas de prostitución que están relacionadas con el patriarcado. Es decir, el patriarcado es un sistema que pone a hombres y mujeres en sitios diferentes, de manera que las mujeres siempre puedan sacar provecho, entre comillas, porque no es un provecho real, pero bueno, puedan de alguna manera ofrecer su cuerpo. No son los hombres. Un hombre está muy, yo qué sé, tirado en la calle, no tiene trabajo y no se le ocurre dedicarse a la prostitución. A lo mejor se le ocurre robar, a lo mejor se le ocurre, yo qué sé, drogarse, pero no se le ocurre, no hay mercado. El patriarcado es ese sistema que configura que este es el sitio de las mujeres, y ahí todas podemos poner nuestro cuerpo para obtener beneficios. Entendemos la prostitución como el billete, ¿no? Como el dinero, pero podemos obtener beneficios, y eso lo pueden usar prostitutas y todo tipo de mujeres constantemente, y lo hemos hecho todas alguna vez, venga, ¿sabes? Y eso es lo que es patriarcal, eso es desigual, no estamos en la misma situación. Ellos no ofrecen sus cuerpos a cambio de nada, ellos no tienen que venderse, que ofrecerse a cambio de cobijo, de dinero, somos nosotras. Entonces, bueno, yo creo que un tipo de prostitución o algo que podamos entender existirá mientras no seamos exactamente iguales, mientras no sean nuestros cuerpos los que estén en el mercado, entendiendo mercado de una manera muy amplia. Oye, pues siguiendo tu enfoque de la megaindustria, has explicado muy bien el mecanismo de la producción de la mano de obra a través de la pobreza, y has explicado también, aunque
es a donde yo quería llegar, el mecanismo de producción del consumidor. Has hablado del mecanismo de producción del consumidor en un momento diciendo como mecanismo de compensación del hombre ante la fragilización de su identidad que nace de, digamos, de la muerte de los obreros fordistas, etcétera, 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 y todo eso, ¿no? Pero a mí me gustaría que profundizaras un poco en cómo se genera ese consumidor. ¿Cuáles son los mecanismos más íntimos? Evidentemente, luego está el mecanismo que acabas de hablar tú ahora, ¿no? El último mecanismo es la división social del trabajo entre el hombre y la mujer, que ese es el fundamental, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se genera ese consumidor que al parecer a partir de los años 70 ha subido de una forma tan brutal? ¿Cuáles son los mecanismos? Si pudieras profundizar un poco más. Bueno, Beatriz Ranea tiene un libro pequeñito que se llama... Se me ha olvidado cómo se llama, si no se acuerda. Es que de verdad, es el COVID, ¿eh? Tuve COVID y no me acuerdo de nada. Masculinidades, no sé qué. Bueno, Beatriz Ranea, solo en Catarata. Y es un libro pequeño, pero que explica muy bien. Ella es una investigadora de las masculinidades relacionadas con la prostitución. Yo creo que hay dos mecanismos fundamentales. La prostitución sube a finales de los 70 y sobre todo en los 80 con Reagan y Thatcher y la aparición del neoliberalismo, ¿no? que genera no solo esa reacción patriarcal, sino, no lo he hablado mucho, pero creo que tiene mucha importancia, la identidad consumista, que hoy día es una identidad muy potente también. Entonces, la identidad consumista consume lo que haya. Las mujeres tenemos identidad consumista, pero no consumimos hombres, porque no hay mercado. Consumimos lo que sea, ¿no? Moda. Entonces, la identidad consumista contemporánea hace que la prostitución se convierta en un elemento del ocio masculino sin mayor problematización. No, los chicos ahora, cuando yo era joven, cuando yo era joven, sí, 30, por ahí, pensábamos las feministas que ir de putas era una cosa de gente de pueblo, gente mayor, gente como, bueno, como de pueblo, ¿no? Como que no tenía muchos estudios, pensábamos. Bueno, ahora los chicos más guays van a los prostíbulos, hay prostíbulos en los pueblos, etcétera, ¿no? En todos los pueblos o pisos, ya no son a lo mejor. Entonces, bueno, hay una identidad basada en el consumo, en el consumo no problemático, en el que tengo una tarde libre, también en la rapidez de la satisfacción, me compro esto, me compro lo otro, igual que juego al videojuego, pues voy, me echo un polvo, lo paso bien y me vuelvo a casa y no hay ningún problema, ella quiere, yo quiero, tengo dinero. Eso es una parte de la identidad contemporánea que incide en los chicos. Y luego sí que creo que ese libro que te digo es interesante porque las encuestas que se hacen con los hombres que acuden a prostitución, bueno, tienen mucho que ver con el sentimiento de acoso que sufren algunos hombres, que creen sufrir algunos hombres por parte del feminismo. O sea, eso lo expresan muy bien, aunque no lo dicen así todos, pero muchos sí. Es decir, muchos se sienten que su masculinidad, o llámale identidad subjetiva, como quieras, se ve acosada de maneras que a lo mejor no expresan cotidianamente, pero alguno dice, por ejemplo, pues yo tengo 3 jefas en el trabajo que me gritan, y eso les produce tensión, y luego no puedo hacer un chiste machista porque las compañeras me regañan, y ya tampoco puedo gritar a las mujeres en la calle porque me regañan, y ya sabes esto de lo políticamente correcto, ya no se puede decir nada, no sé qué, pero parte de su identidad profunda está basada en esa masculinidad que no encuentra forma de expresarse, y encima tengo una novia pero no puedo tratarla como antes, y no soy el dueño de mi casa ni de mi familia, y todo eso va generando un caldo de cultivo que hace que vayan con otros hombres. Ya no es solo el sexo, que también, pero es la homosociabilidad, es decir, ir con los amigos a espacios donde nadie les va a poner en cuestión. Muchos de ellos van a prostíbulos y no tienen sexo, algunos sí, muchos sí, no todos los días. Quiero decir, es un espacio de masculinidad, es un espacio donde vas con tus amigos y las mujeres están para servirte la copa, para que las veas o para acostarte con ellas, pero no te van a poner nada en cuestión. Y ese espacio es necesario para muchos hombres, aunque no lo digan, porque saben que tampoco está bien decirlo, o aunque solo se lo digan a sus amigos. Pero bueno, está muy estudiado. Uno de los mecanismos clave de reproducción, sí,
del patriarcado. Sí, totalmente. Es por eso decía que la prostitución ha subido tanto porque tiene una nueva funcionalidad social. Anteriormente, hasta los años 50, su funcionalidad era otra. Su justificación era otra. Ahora no se justifica, nadie dice yo voy, en realidad poca gente dice la prostitución existe porque los hombres necesitan mucho sexo. No, porque ahora también se dice que las mujeres necesitan mucho sexo y también quieren que las mujeres consuman de otra manera otras cosas, pero también. Entonces, bueno, ahora lo que se dice es que nada, que es bueno, que no tiene problema, que se puede gastar el dinero, pero ahí se está reproduciendo el patriarcado constantemente. Como dice mi hermano, que es profesor en un pueblo, dice, claro, tú les estás dando a los chicos y a las chicas clases donde intentas explicar lo de la igualdad, ¿no? Y luego, o sea, que somos todos iguales, pones ejemplos, el feminismo, lo que es el feminismo, la perspectiva de género y tal, y todos te miran mucho y te dicen que sí, y luego ellos se van al puticlub y ellas se van a casa. Por mucho que les expliques que somos iguales, está claro que no. Ellas no van al puticlub, son ellos. Y ellas no están en la calle, están en casa porque son las novias de ellos. Luego, es evidente que es un pilar del patriarcado contemporáneo, no hay mucho que decir y destruye todos los intentos que hagas por explicar igualdad o por ver, o sea, por llevarla a la práctica. Luego la realidad es que no es, el mundo de fuera del instituto no es igual para ellos y para ellas. Y en otras muchas cosas sí que es igual, pero en eso no. O sea, eso es clave, porque no hay muchas otras instituciones de desigualdad, no hay muchas otras. En realidad creo que es la única que queda, porque hay muchos otros espacios masculinizados, profesiones masculinizadas, todo eso sí que existe, pero son intercambiables. Es decir, pues no sé, las limpiadoras son limpiadoras, pero si pones a los hombres a limpiar, no es que se hunda el mundo. De hecho, si pagas un poco más y hay mucho paro, ellos ocuparán la limpieza. O sea, no pasa nada si ellos limpian y ellas dejan. O sea, o yo que sé, cualquier profesión, cualquier espacio masculinizado, si le das la vuelta, puede ser raro, podemos no estar acostumbrados, podrá costar más o menos, pero no se hunde el mundo. Pero a la prostitución no puedes darle la vuelta. Si pones a los hombres en el lugar que ocupan las mujeres en prostitución, no hay patriarcado. Si me permite ya la última pregunta. Al hilo de lo que estás diciendo, yo creo que la prostitución, digamos que es la cara oculta del trabajo capitalista. Es donde está mal definido el trabajo capitalista. Y eso me lleva a preguntarte una pregunta que quería yo hacerte, que es, ¿qué piensas cuando te dicen que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera? ¿Qué pienso cuando me dicen que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera? ¿Qué es lo que dice la...? Sí. Bueno, yo no soy muy fundamentalista de las palabras, porque creo que no ayudan en el debate. No me pongo furiosa con si le llamamos A o B. Es que yo sé que muchas abolicionistas sí, y a lo mejor si estoy en un debate político, digamos, inmediato sí, o en la tele sí, pero yo no soy fetichista de las palabras. Entonces, creo que no es un trabajo como otro cualquiera, porque creo que es una ocupación que contribuye, lo he dicho mil veces, pero lo vuelvo a repetir, que refuerza la desigualdad entre hombres y mujeres. Es por tanto inaceptable. Pero no me importa lo que más del mundo, o sea, ¿a qué llamamos trabajo? Quiere decir, que sea trabajo no quiere decir que sea legítimo. Es que a veces hay un fetichismo ahí con las palabras que dices, es un trabajo y ya te la cargas. Pero, por ejemplo, ¿el trabajo esclavo es legítimo? No. ¿Es un trabajo? Sí. ¿Queremos acabar con él? Sí. Pero le decimos que los esclavos, o el trabajo infantil, ¿nos gusta el trabajo infantil? No. ¿Queremos acabar con el trabajo infantil? Sí. Pero es un trabajo. ¿Trabajan o no trabajan? Trabajan. Entonces, no creo, o sea, me da igual. Yo creo que que algunas creen que es trabajo porque es su medio de vida, el único que tienen, entonces me da igual, no soy fetichista de eso. Creo que es una actividad, llámale trabajo o no, de desigualdad, incompatible con la igualdad de todo punto, que las feministas tenemos que combatir y que, bueno, pero ya te digo que no sé, y no es un trabajo como otro cualquiera. También hay una parte de ella también hay una parte de eso que estamos siendo, bueno, un poquito paternalistas cuando pensamos que es un trabajo como otro cualquiera, en el sentido de el sexo no es una cosa como otro cualquiera, porque si fuera una cosa como otro cualquiera, lo sería. Es decir, yo tengo amigas que dicen, bueno, es que es igual que darte un masaje en la espalda.
es que estás exagerando y es porque eres puritana o no sé qué. Y digo, bueno, ya, si fuera igual que darte un masaje en la espalda, cuando un ejército enemigo entra en una ciudad, cogería a las mujeres y les daría masajes en la espalda, en lugar de violarlas. No es lo mismo. La capacidad destructora que tiene la sexualidad en el yo personal puede ser mayor o menor según la vivas, y hay gente que la vivirá mejor en condiciones mejores, evidentemente. O sea, yo no pienso que todo sea igual. Ahora, no es lo mismo que te den un masaje en la espalda, no. Hay cosas. ¿Por qué el sexo es diferente? No lo sé, porque lo hemos hecho así, porque es así. ¿Por qué no es lo mismo? O sea, y el sexo sin deseo es una de las cosas más desagradables que hay. El sexo con deseo es agradable y el sexo sin deseo es desagradable, y esto es una experiencia universal. Decía García Calvo, que a lo mejor tú te acuerdas, los jóvenes no, es que a mí una frase que me gustaba mucho, que decía, el deseo es esa cosa que hace que determinadas actividades te parezcan agradables, pero que cuando no hay deseo te parecen sumamente desagradables. Y es muy entendible, o sea, por bajarlo a la tierra, chupar genitales, meter la lengua en la boca de alguien o lo que fuera, eso con deseo te parece agradable y sin deseo te parece asqueroso, a todo el mundo. Entonces, bueno, eso es una experiencia universal, y por tanto yo creo que quienes dicen que es un trabajo como otro cualquiera, pues bueno, están también teniendo una actitud un poco paternalista y condescendiente, ¿no?, con quienes lo viven, que ya te digo que luego hay muchas maneras de vivirlo en mejores condiciones, en peores, ¿no? Ya. Hola, bueno, yo soy pro derechos, no. Entonces quería preguntar por qué en todo este discurso se ha hablado de la industria, del lobby, del patriarcado, pero ¿y dónde estamos las mujeres que ejercemos trabajo sexual? Esa figura ha quedado fuera de todo lo que estamos comentando cuando es la figura principal. Mujer de edad, que no es forzada, que eso es otra cuestión, la de las tratas, eso es un delito. Mujer que elige a través de sus habilidades eróticas, que a lo mejor tiene poquitas más, pero esas parece ser que las tiene, dedicarse a hacer trabajos sexuales, no a vender su cuerpo, a hacer un trabajo sexual con inicio, con finalización, con pacto, con precio. Entonces la desigualdad que achacas tanto, ¿qué viene la desigualdad? ¿Por la penetración? ¿Por el sexo? ¿Dónde está la desigualdad cuando hombre, mujer, hombres, mujeres entre ellas, lo que sea, hacen sexo? ¿Dónde está la desigualdad? ¿En el pago? ¿En la penetración? Si es la mujer la que dirige su vida, no está obligada, y es una actividad con la que puede salir adelante, o en todo caso decide ella sobre su cuerpo y su sexualidad, ¿cómo no es que se la dota de derechos? Se le quita el estigma como una actividad decidida, porque aquí se habla de mujer en contexto de prostitución que parece que no tiene agencia para decidir con quién y cómo. Esa es mi pregunta, ¿cómo se queda la mujer, que para mí es la actora principal de esta cuestión, las trabajadoras sexuales las que tienen que tener voz en este asunto? Bueno, se queda donde quiera quedarse. Yo no he hablado en ningún momento de víctimas. Ahora, personalmente, y esto es una cuestión, yo no creo que el estigma vaya a desaparecer nunca. Estoy convencida que lo que se vende en prostitución es el estigma. Hay estudios, muchos, en los cuales se demuestra, pero esto es una opinión, quiero decir, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Hay muchísimos estudios en los que... Tienes cargo feminista, las demás no. No tiene nada que ver con tener... responsabilidad feminista. Sí, pero antes de tener... La opinión sea la misma. Sí, pero antes de tener cargo ya había escrito un libro y en todo caso convivo con mujeres que tienen cargos y que opinan diferente. O sea, como sabes, hay mujeres con cargos que tienen otra opinión. O sea, está tan extendidas las distintas opiniones en los cargos que en los no cargos. Entonces, yo creo que el estigma es lo que se vende. Sin estigma no habría prostitución. De hecho, todas las encuestas, todos los estudios demuestran que los hombres
no quieren mujeres iguales, quieren mujeres estigmatizadas. Luego, yo no creo que el feminismo estigmatice a las mujeres en prostitución, creo que son los hombres los que buscan comprar, porque lo que buscan es desigualdad y por tanto necesitan del estigma, pero en todo, o sea, que creo que no va a desaparecer el estigma por mucho que queramos combatirlo. De hecho, en los sitios donde la prostitución se regula, el estigma no sufre ningún. Es más, según estudios e incluso estudios de mujeres, de feministas pro regulación, yo no solo de pro derechos, porque yo también soy pro derechos, yo no tengo, o sea, es decir, los derechos para todas, pero según estudios, siento no tenerlos aquí, pero de verdad que en mi libro hay uno citado de una mujer, de una feminista muy partidaria de la regulación, reconoce... No es regulación, pro derechos, Bueno, yo es que en eso no estoy de acuerdo, yo también soy pro derechos, yo soy partidaria de dar derechos a todas las mujeres, por tanto, entonces creo que no es incompatible, pero bueno. Pero con el abolicionismo sí, perdona, porque no. pro derechos y abolicionismo... No, es que lo de pro derechos ha sido porque cuando se ve que la regulación perjudica, o sea, quiere decir, empeora aún más la situación, pues las regulacionistas pasan a llamarse proderechos. Para mí pues yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que sí, pasan a llamarse proderechos, que no es más, de nuevo, son derechos laborales, luego es regular la actividad. Pero en fin. Completamente diferente. Es que el regulacionismo es Alemania y Holanda, y eso en absoluto lo quieren. Lo sé que no lo queréis, lo sé desde luego. Ya sé que no queréis. Queréis Nueva Zelanda, pero para mí es una regulación. Bueno, para ti sí, pero no es. Es una regulación de la prostitución igual, pero sobre todo es una normalización. En aquellos lugares donde la prostitución se normaliza, olvídalo de regulación, se normaliza, el estatus de las mujeres baja. Es normal, porque si los hombres piensan que, y dices, ¿qué tiene que ver con la desigualdad? Pues tiene que ver con que es una institución donde las mujeres están en un sitio y los hombres en otro. Es desigual y es una de las pocas que no es intercambiable. Y no es intercambiable porque está en una sociedad patriarcal, no es intercambiable. Tú puedes intercambiar los mecánicos, los conductores de tren, los médicos, las limpiadoras, pero no puedes cambiar la prostitución. No puedes cambiar que estuvieran los hombres en la situación de las mujeres y las mujeres en la situación de los hombres. Es decir, tú no puedes hacer que los hombres estuvieran en los prostíbulos, en las esquinas, en los pisos, y las mujeres estuvieran en su casa, bajaran a una esquina y un hombre les hiciera sexo oral en una esquina. No puedes. Si pudieras hacer eso, si esa situación fuera, no habría patriarcado. No digo que me gustara más que los hombres estuvieran en una esquina. Seguramente, me parecería igual de horrible, pero no habría patriarcado. Por tanto, sí, para hombres, porque además están en las esquinas para otros hombres, porque además eso supondría que una mujer obrera estaría en su casa. No, están para hombres. Las mujeres no van a una esquina a que el hombre les haga sexo oral. Por tanto, hay una desigualdad de origen. Vale. En cuanto a bueno, no sé, lo del estigma, creo que lo he contestado, no va a desaparecer porque es estigma lo que compran, no sexo. El sexo lo pueden tener gratis, compran estigma. Es decir, compran sexo de una mujer devaluada previamente por el propio patriarcado, que eso es lo que son las mujeres que están en prostitución. En cuanto a que eligen, yo no tengo problema. Claro que hay muchas que eligen ante las opciones peores, pero es que eso, para mí, no todo el mundo puede elegir hacer cualquier cosa, igual que estoy en contra de los vientres de alquiler. No puedes porque perjudicas a todas, es mi opinión. Igual que un trabajador no puede elegir renunciar a las vacaciones, o igual que un trabajador no puede elegir trabajar gratis, aunque quiera renunciar a las vacaciones, aunque quiera y esté en su derecho y quiera ganar más dinero y no ir porque para proteger a todos se dice, es obligatorio hacer vacaciones. Esa es mi opinión. Estás diciendo que no puedo disponer de mi cuerpo porque no favorece a las mujeres en general. No, no estoy diciendo eso, porque además he dicho que las mujeres dispondrán de sus cuerpos en este sistema de muchas maneras, no solo en prostitución. He dicho que pueden ser esposas, que pueden ser amas de casa, he dicho eso, que mientras haya patriarcado, el problema es que hay un mercado en el cual las mujeres siempre pueden sacar provecho, en el buen y en el mal sentido, de su cuerpo. Ahora, creo que no puede haber un sistema que lo legitime. Eso es lo que creo que es el abolicionismo. No, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu casa, y no soy partidaria de que nadie entre en tu casa
a perseguirte. Igual que una mujer puede casarse con un señor al que no desea y al que no quiere por dinero. Nadie la va a impedir. Nadie va a impedir, mientras haya patriarcado, que las mujeres saquen provecho, y no lo digo en el mal sentido, sino que se organicen y saquen provecho de su cuerpo. Eso no lo va a impedir nadie. Lo que creo que hay que impedir es un sistema que las pone en esa situación, porque eso tiene consecuencias para las mujeres de todo el mundo. Eso es lo que digo. Igual que uno no puede renunciar a sus vacaciones, aunque puede dedicarse a trabajar. Yo no he dicho que tú no hagas en tu casa. Se acaba con el sistema y tú en tu casa decides cobrar, pues cobra. O sea, ni siquiera me merece, o sea, ningún tipo de juicio. Me parece bien. Me parece que igual que lo hace... Que una cobra un dinero, otra puede cobrar en afecto, otra puede cobrar en un piso, otra puede cobrar en muchas cosas. O otra puede casarse con un señor, yo qué sé, feísimo, viejísimo y horrendo por el dinero. Eso también es un tipo de prostitución. Ese es el sistema que nos pone a las mujeres en situación de sacar provecho de eso y de paso nos impide vivir en igualdad con ellos. Y de paso, además, sobre eso hay una construcción simbólica y sobre eso hay un sistema económico. Eso es lo que he dicho. No que una no pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, que lo que hay que hacer es derogar el sistema, que lo permite, que lo legitima. Ya. Bueno, Hola. Hola. Hola, perdón. Yo lo que quería saber es de ese intento de derogar, ¿cómo se haría? O sea, ¿cuáles serían los pasos y qué implicarían? O sea, ¿cómo lo llevarías a cabo? Y qué sería, por ejemplo, con todas las mujeres que han venido de trata, que no tienen papeles, no tienen educación y, bueno, en general eso. Pues, a ver, aunque parezca que no, yo aquí estoy como, no sé, como activista, como teórica, ¿no? Entonces, no tengo claro cómo se haría, yo tengo dudas, yo creo que hay que empezar a hacerlo. Yo creo que todos los sistemas que más o menos tienen fallos, creo que eso tendría que ser objeto de un debate profundo. Y sobre todo creo que tiene que ser objeto de... Creo que hay que hacerlo de muchísimas maneras, con muchísimas políticas públicas, atacando desde muchos ámbitos. Entonces, yo no creo, personalmente, no estoy hablando por el abolicionismo, yo no creo que haya una ley que acabe con la prostitución. Creo que son muchas políticas públicas muy bien dotadas las que tienen que ir contribuyendo a debilitar en la institución de la prostitución, debilitarla y al final pues acabar con ella. No creo que haya una sola cosa, creo que tiene que haber una política, o sea, creo, para empezar, que tiene que haber dinero, que tiene que haber recursos. Creo que todas las mujeres que están en situación irregular tienen que ser regularizadas. Pues he dicho que tiene que acabarse con la ley de extranjería, tiene que haber un sistema de renta básica que dé, o sea, no se puede dejar a la gente, se acabó, vamos a hacerte la vida imposible y ahora te ganas la vida, no sé, o no te la ganas. Y eso no se puede hacer, ¿no? Yo creo que hay que tener un plan de rentas, de supervivencia, de lo que sea. Creo que tiene que haber políticas públicas de inserción laboral, creo que tiene que haber políticas públicas de educación, de formación y sobre todo, pero todo eso pasa fundamentalmente por debilitar la demanda. Yo creo que tiene que haber educación en igualdad, de manera que los hombres dejen de demandar prostitución. O sea, que no lo encuentren agradable, que lo encuentren insoportable y, por tanto, también es verdad que en la medida en que la demanda descienda, dejarán de venir mujeres, puesto que dejarán de venir tantas mujeres a dedicarse a eso. Pero en todo caso, pasa por muchas políticas públicas desde muchos frentes y dinero. ¿Cómo lo enforzarías? O sea, si estabas con las políticas, pero todavía hay personas contrayendo gente de trata o personas que quieren prostituirse, como he entrado por ahí, ¿qué actos harías para que eso...? Que no, que tú me quieres que yo haga actos y yo no voy a hacer actos, yo me dedico a escribir libros y a pensar y a debatir, porque creo que es complejo, pero no te voy a decir lo que yo haría, no estoy en esa situación. Ahora,
si tú la demanda desciende significativamente, es obvio que ya no compensa traer mujeres, ¿no? Y que no vendrían, las mujeres van donde hay mercado. Luego vamos a poner que no vienen tantas mujeres y que lo que haría sería, entre otras cosas, por ejemplo, una renta básica. Ahora, volvemos a lo mismo de antes. ¿Habría mujeres que aún así sacarían provecho, llámale prostitución, o sea, llámale como quieras, que sacarían provecho? Seguramente sí. O sea, porque eso sí... Pero se haría como... No. Creo que en Holanda, que es al que usa la función que se le persigue... No, eso no es en Holanda. En Holanda está regulada. Eso será en Suecia. ¿Cómo? Para exportar. No, regular no lo haría. Y además, como ha dicho la compañera, ellas mismas están muy en contra de la regulación, porque al final la regulación lo que supone es ponerlas a disposición del empresario a unas cuantas, mientras que las que están en situación irregular están todavía peor, puesto que no entran en... O sea, allí donde se ha regulado, la verdad es que la situación, desde todos los puntos de vista, ha empeorado, tanto para ellas como para, creo, la situación de las mujeres en general en el país. Son países donde la desigualdad está muy instalada, pero sobre todo lo que ha hecho es poner a muchas mujeres a disposición de la explotación laboral de los empresarios. O sea, no haría eso en ningún caso. Otra última pregunta. Yo he oído la comparación con la criminalización, la reproducción, por ejemplo, del tema de las drogas. Que se está demostrando que la guerra contra las drogas es un fracaso y que en muchos casos ya se está tratando de descriminalizar, legalizar y buscar soluciones por ahí. Esa comparación, ¿cómo la ves? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo, o sea, desde luego, el problema, vuelvo a repetirlo, que es ver, o sea, comprendo que no se te meta en la cabeza, pero el problema de la prostitución es que ahonda la desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, no es que haya mujeres que se dediquen a ella y sean peores. Entiendo que haya mujeres que en situaciones en las que no haya otra solución, o incluso porque quieran tener más dinero de bolsillo, me da igual, porque el patriarcado nos pone en esa situación. El problema de la prostitución es que ellas están en un lado y tú en otro. ¿No ves que, o sea, quiero decir, se ve a simple vista que los puteros son los hombres y las prostitutas son mujeres? Entonces, eso no es igual, no está, o sea, o es igual. En cambio, tú cualquier otra institución, trabajo del mundo, las feministas hemos conseguido que haya hombres y mujeres en ambos sitios. La prostitución no podemos ponernos en el mismo lado. Luego ahonda en la desigualdad. Luego todo lo que no sea combatirla es ahondar en la desigualdad o por lo menos mantenerla. Es evidente que no estamos en el mismo lado. Ya está. Aunque solo fuera por eso, que creo que no es solo por eso, pero aunque solo fuera por eso, no regularla. ¿Para qué? ¿Para que los hombres sigan siendo puteros y las mujeres sigan siendo prostitutas? ¿Y eso qué ayuda a la igualdad de las mujeres? A la causa de la igualdad. Lo que hace es debilitarla. Lo que hace es construir desigualdad. Estás construyendo una institución que a su vez hace imposible el intercambio. O sea, no admite que haya hombres y mujeres en el mismo sitio. Y yo creo que una feminista eso no lo puede admitir. Otra cosa es cómo lleguemos al punto de acabar con eso sin llevarnos por delante la vida de las mujeres que están en prostitución, ¿eh? Quiero decir que eso a mí me importa. Sin llevarnos por delante esas vidas, sin decir, ahora lo prohíbo y que se busquen la vida. Es decir, ¿cómo hacemos para que esa institución se debilite sin llevarnos por delante sus vidas? Que si no lo he dicho, me importan. Como cualquiera, supongo. Bueno, bien. Hola, yo quería saber tu opinión sobre la pornografía, la relación que tiene con la prostitución y sobre todo si sería necesario abolir también la pornografía o se podría llevar a una pornografía en la que la mujer no esté sometida como es la mujer, sino que sea igualitaria, por así decirlo. Ya, o sea, sufro porque todo es muy difícil. Y yo no sé de dar respuesta, o sea, no... a ver, es evidente que la pornografía mayoritaria es profundamente machista y es evidente que las feministas o la igualdad tienen un problema con la pornografía. Pero no veo ningún inconveniente, o sea, definamos primero pornografía. ¿Qué es pornografía? Y cuando hayamos definido pornografía,
a lo mejor, o sea, podemos pensar si hay algún inconveniente en si se puede hacer otro tipo de pornografía, ¿no? Entonces, si un elemento clave, como dicen algunas, de la pornografía es la desigualdad, la dominación, etcétera, la violencia, que hay quien lo piensa, entonces es evidente que es pernicioso, quiero decir que y que es verdad que esa pornografía está educando, está siendo la única, no es que esté educando, es que es la única educación sexual que están teniendo los niños y los jóvenes, ¿no? No hay otra, no hay nada que se le contraponga, nadie les explica que eso a lo mejor son fantasías o que es una película, o sea, se creen que eso es el sexo, ¿no? El sexo real, ¿vale? Si la pornografía, o sea, si la representación pornográfica es la representación simplemente del sexo explícito, hombre, pues sí podría haber una pornografía igualitaria. O sea, si pensamos que la pornografía es que es una representación del sexo explícito, pues hombre, sexo igualitario hay, luego podría haber una pornografía igualitaria. Ahora, ¿qué pasa? Que esa no le interesa a nadie hacerla, porque todo esto, a ver, quiero decir, los consumidores, tanto de prostitución como de pornografía, los consumidores son mayoritariamente hombres, pero sobre todo patriarcales en un sentido, o sea, porque nadie busca pornografía igualitaria, nadie busca pornografía feminista. Bueno, a lo mejor 4 feministas o 4, no sé, de arte y ensayo, pero o sea, no es lo que buscas en las redes, lo que buscas en las redes es otra cosa. Entonces, en ese sentido sí está relacionada y sí es algo que terminas también, que aprendes en la pornografía y terminas tratando de poner en práctica la prostitución, porque a lo mejor sin pagar pues nadie, pues no te aceptan ese tipo de sexualidad, ¿no? Bueno, yo más que hacerte una pregunta quería incidir en una parte que para mí me parece súper importante de lo que nos has comentado, que es la estigmatización de la mujer, ¿no? Y para hacer una reflexión sobre lo que realmente se ve de la pornografía, yo cuando me encuentro una mujer así, o sea, yo efectivamente hay que buscar soluciones si es que somos abolicionistas, no hay que dejarles de lado, por eso indicaba lo de la renta básica. Pero sí que haría una reflexión que la gente reflexionara, que fíjate lo que es la estigmatización, que ellos también tienen hijos e hijas, y los que no nos dedicamos a la prostitución también tenemos hijos e hijas. Y si es un trabajo, si es tan bonito y hay que dotarlo de derechos, pues igual no te importa. Lo importante, la mejor herencia es darle una educación a tu hijo y que sea algo en la vida. ¿A cuántos les gustaría que sus hijas fueran prostitutas? Si no es lo que está vendiendo es la estigmatización y poner a la mujer a la altura del zapato. Seguramente ni a ellas les gustaría, no quiero hablar por ellas, pero vamos, que no es la profesión que nos gustaría que primero adoptaran Sí. nuestras hijas. O sea, que ahí la estigmatización está. Sí, está. Yo, o sea, no te quiero llevar la contraria, soy poco partidaria de esas cosas porque a nadie le gustaría tampoco que su hija fuera limpiadora, es decir, todo el mundo quiere que sus hijas sean más. Pero bueno, es verdad que la estigmatización está, pero me da mucha rabia porque no somos las feministas las que estigmatizamos a las prostitutas, ¿no? De hecho, nos peleamos a veces con ellas, quiero decir, porque muchas son activistas y muchas son, quiero decir, son mujeres empoderadas que por supuesto tienen su propio discurso, etcétera, y debatimos fuertemente con ellas. Algunas también son activistas abolicionistas, ¿no? Hay muchas prostitutas abolicionistas, o sea, no es real que todas sean pro derechos o regulacionistas, pero en todo caso son los propios puteros los que las estigmatizan, no nosotras. El feminismo, el sufragismo, cuando empieza a cuestionar la prostitución en el siglo XIX, en realidad protestaba por una ley que quería reprimir a las prostitutas. El primer sufragismo comienza, es decir, porque se identifica con ellas, porque empatiza con ellas y porque dice todas somos mujeres bajo el patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, nosotras podemos estar muy de acuerdo o en desacuerdo, porque mujeres que se dedican a la prostitución son, quiero decir,
piensan, como todo el mundo, pues unas piensan una cosa y otras piensan otras, ¿no? Pero quiero decir, no somos nosotras las que las hemos estigmatizado, que eso también tiene narices. Las ha estigmatizado el sistema, las estigmatizan quienes las usan, quienes consideran que ir a una mujer en prostitución les da derechos que no ejercerían con sus mujeres o con sus novias o con quien fuera, ¿no? Y no hay más que ver, de verdad. Yo creo, mi amiga Beatriz Ranea siempre dice, no hay nada más efectivo cuando vas a dar una clase para convencer del abolicionismo que poner una web de puteros, que ahora hay webs, ¿no? Donde puntúan a las mujeres y las cosas que dicen. Y entonces te queda claro las cosas que dicen de las mujeres. Y que, por supuesto, ninguna de nosotras diría nunca. Pero, en fin, no... Entonces dicen tales cosas de las mujeres y eso está publicado, ¿no? Que claro, te das cuenta de que lo que hay es puro machismo. Puro machismo. Y con esto no quiero decir que todos sean iguales, que todos sean lo mismo. Hay muchas razones por las que van, hay de todo tipo, no hay un perfil de putero, etcétera. Pero desde luego que la prostitución en sí es yo qué sé, no diría residuo porque es más grande que un residuo, pero un espacio donde se está refugiando lo peor del machismo, que ya no tiene dónde refugiarse, sí, eso es bastante evidente. Porque de verdad que las webs que hay de puteros, donde se les pone unas puntuaciones, donde se hacen comentarios sobre la raza, sobre sus genitales, son terroríficas. No hay quien las pueda ver impunemente. Y es que dicen, ¿y qué haces con eso? O sea, cuando dicen, ¿qué haces con eso? Porque ¿cómo puede una feminista o una organización o lo que sea indignarse porque hay publicidad sexista? Por poner un ejemplo. Y nos enfadamos todas cuando se anuncia un coche con una mujer desnuda o leche y nos indignamos todas y ahí no hay debate. Y en cambio cuando ves el anuncio de un puticlub, es que eso no es sexista. Lo que decía antes, es la propia institución, es sexismo en estado puro. Las mujeres solo pueden estar en un lado de esa institución, no pueden estar en el otro. Luego, aunque solo sea por eso, y es por muchas más cosas, ¿no? Pero aunque solo fuera por eso, no puede, o sea, es puro sexismo y es pura desigualdad. Legalizar o normalizar, para no decir legalizar, normalizar la prostitución lo que significa es normalizar el sexismo. Lo decía antes, en aquellos países donde se normaliza, por leyes regulatorias o por otras cuestiones, claro que aparece, pues aparece publicidad de prostitución, pasa a ser una empresa normal y entonces, ¿a quién le puede parecer que no es sexista decir 3 polvos y 3 salchichas, 4 euros? ¿Por qué es sexista decir que yo qué sé, los anuncios que vemos que decimos qué barbaridad de Versace, que son sexistas y todo el mundo, y las salchichas y los polvos, o 4 salchichas y una tetona por 5 euros que hay? O sea, eso no es sexista, eso no, es que es eso, es que la prostitución no es solamente el acto en sí, es todo lo que le rodea. Ahora, ¿le vas a quitar la publicidad, lo vas a encapsular? Pues entonces es porque tendrá algo malo, ¿no? Claro que tiene sexismo, que supura sexismo. Yo solo quería, más que preguntar, opinar. Me resulta sorprendente la colonización ideológica que tenemos casi todos nosotros. Es curioso cómo hablamos del derecho al cuerpo, es curioso cómo hablamos de la estigmatización de la prostitución y cómo, de alguna manera, desde unas posiciones muy curiosas, se acusa a las feministas precisamente de puritanismo, se acusa a las feministas de estigmatizar a las prostitutas, o se acusa a las feministas de impedir los derechos laborales de las prostitutas. Y curioso, pero ¿de dónde viene esa posición? Porque esa posición, lo más curioso de todo, es que viene de posturas neoliberales, lisa y llanamente. Y ese es el problema. ¿Cómo estamos nosotros colonizados por unas ideologías neoliberales hasta el punto de poder decir eso? Y es que yo creo que ahí está el inicio de tu charla, que es el punto para mí clave. Es la inmensa dificultad de transmitir ideas complejas. Entonces, sencillamente nos vamos a las ideas simples. ¿Qué es una idea compleja? Una idea compleja es entender que la prostitución no es una cuestión de derechos individuales de una persona, sino es una cuestión sistémica. Y solo la podemos entender dentro de ese sistema, pero inevitablemente nos han colonizado ideológicamente de tal manera que la extraemos del sistema y la pensamos de una forma individual.
que es el derecho de esa persona. Ahí hay una parte de verdad, que es la vida de esa prostituta, que es otro de los puntos que tú decías, la impresionante dificultad de ligar la visión sistémica con la vida de la prostituta. Y ahí es donde se empiezan a decir, ¿y entonces qué hacemos? Pero es que ahí cometemos otro error, que es confundir el largo plazo, el corto plazo y el medio plazo. Y lo que tenemos que hacer es, a corto plazo, desarrollar una determinada estrategia y a largo plazo, otra. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer pensamiento complejo. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que eso de acusar al feminismo de puritanismo es una estupidez, aunque tenga algo de verdad. Que es la dificultad inmensa que tiene una mujer para sexualizar su cuerpo sin caer en ser un objeto comercial, dado el inmenso sistema que hay. Y bueno, ya no digo más. Bueno, la verdad que sí. Se lo ha resumido muy bien. Gracias. Sí, sí. O sea, el problema que yo tengo, que por eso tengo dificultades, es decir, que desde la política tampoco, es el hacer entender que estoy hablando de un sistema complejo, que por tanto no es tú qué harías, porque haría muchas cosas y aún así no acabaría con todo. Entonces, claro, y además que eso no solo le pasa a la prostitución, le pasa a muchos de los problemas de hoy en día. Pues son políticas públicas, es dinero. Pues sí, yo siempre digo, pues luchar contra el capitalismo y el patriarcado, así en general, a lo bestia. ¿Vamos a verlo? Pues seguramente no, pero bueno. O sea, no sé, de eso va la lucha política, en realidad. Y que hoy la prostitución no puede desligarse del capitalismo. Que antes sí, bueno, antes no había capitalismo, pero antes era otra cosa, pero eran prácticas individuales. Pero hoy no, hoy es parte del sistema y por tanto es muy complejo. Y tan complejo como el capitalismo. ¿Y qué harías para acabar con el capitalismo? Cuando me dicen, ¿qué harías para acabar con la prostitución? ¿Y para acabar con el capitalismo? Pues eso, la revolución, pero por ahora no va. Y además tampoco sé si la revolución, ¿qué revolución? ¿Cómo acabaría? En fin, complicado. Y en una charla así se puede decir que es complicado. Otra cosa es que seas ministra y tengas que decir, pues esta ley, esta otra. Pero bueno, no soy ministra. Bueno, yo quería hacerte ya, creo, si no hay ninguna otra pregunta, la última. Y es, ¿cuál sería tu opinión sobre los distintos enfoques que en estos momentos está realizando el movimiento feminista para tratar de erosionar esta institución? Desde ese movimiento pro derechos del que hablaba Nieves, desde ese otro movimiento abolicionista, hasta qué punto esa división no tendría que ser tal, sino que puede permear. ¿Hasta qué punto esas palabras realmente aprisionan y configuran espacios que no responden realmente a su contenido y que dificultan el entendimiento? ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves tú la propuesta actual de una elaboración de una ley que ya en su título pretende denominarse abolicionista, ese movimiento que convoca el día 28 en Madrid, esta actualidad en la que nos encontramos? Pues yo siento no tener respuestas más claras. A ver, yo creo que hay, como decía el compañero, que son dos niveles. Las mujeres que están trabajando en prostitución, muchas de ellas quieren seguir haciéndolo y no, o sea, no hay un espacio de debate porque nosotras queremos, o sea, habría un espacio, yo entiendo su postura perfectamente, no sé qué quiero decir, yo quiero acabar con ese espacio en el que ellas desarrollan esa actividad. Mira, para poner un ejemplo que lo explica muy bien y que en mi libro uso, cuando Evo Morales pretendió acabar con el trabajo infantil y sacó una ley para acabar con el trabajo infantil, salieron todos los niños protestando como locos en la calle y manifestándose. Y es un dilema, yo entiendo. O sea, esos niños necesitan trabajar y sus familias necesitan el trabajo infantil. O sea, no están trabajando por gusto, es un trabajo, también hay más cultura, digamos, porque no ha habido leyes que lo prohibieran, ¿no? Desde hace mucho, pero bueno, en Latinoamérica o en países empobrecidos vemos que los niños trabajan muy pronto y cuando pretendió sacar una ley, salieron en manifestación los niños diciendo que querían trabajar. Claro, yo lo entiendo. ¿Y dónde me sitúo yo? Pues la verdad, no lo sé, porque, y tengo todo el derecho, quiero decir, si no das alternativa a ese trabajo, evidentemente, algo tendrán que comer.
pues es un poco parecido, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿cómo me sitúo? Yo hay cosas de algunas leyes abolicionistas que no comparto. Hay cosas que no comparto porque creo que la ratio, digamos, coste-beneficio, que perjudicas más a las mujeres que están en prostitución a cambio de beneficios que no son tan inmediatos. O sea, lo vuelvo a decir, soy profundamente abolicionista, o sea, no me cabe duda, y si alguien no lo ha entendido, pues lo ha entendido mal. Sin embargo, creo que no todas las políticas son válidas si te llevas por delante sus vidas a cambio no es, digamos, el beneficio no es grande. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y hay políticas que no comparto, y no voy a decir cuáles, pero no estoy de acuerdo con todo, porque creo que lo haría de otra manera, o que creo que hay que pensarlo más, o que creo que el coste-beneficio no es tan grande a favor de los beneficios. Entonces, no sé, hay una propuesta de ley abolicionista con la que no están de acuerdo todas las feministas, ni siquiera todas las abolicionistas, y luego el Ministerio de Igualdad, para mí, tiene cosas más está sacando cosas interesantes. La prohibición de la tercería locativa, por ejemplo, la tercería locativa, sabéis lo que es todos, ¿no? Vale. La prohibición de la tercería locativa, que lleva muchos años legalizada en España, que la legalizó precisamente el PSOE y luego Rajoy amplió, yo creo que prohibirla es fundamental, porque haces un daño a la industria y ya está, y es bueno. Creo que es necesario invertir dinero, y creo que muchas políticas abolicionistas que vienen desde las instituciones son hipócritas porque no ponen dinero sobre la mesa. Yo creo que realmente es muy fácil decir soy abolicionista y prohíbo y voy multando y multo a los clientes y creo que realmente no. Bueno, son políticas de escaparate. Las políticas que, por ejemplo, en mi opinión, que multan a los clientes en algunas ciudades, a mí me parecen muy indignantes, porque lo único que hacen es moverlas de sitio, fastidiarles la vida y nada más, porque al final, bueno, no hay ninguna oportunidad, no son políticas generales. Entonces lo único que haces es que, bueno, aquí te multan, entonces tú te vas corriendo hasta que te sales del término municipal del pueblo, pero te vas a sitios a lo mejor que son más inseguros, no ganas dinero, pero a cambio no te dan nada. Bueno, no sé, yo tengo muchas dudas con las políticas que no están dotadas económicamente, que no hay una planificación general, que no piensan en el sistema como tal, etcétera. Que tienen rasgos punitivistas a cambio de nada. Yo soy crítica con esas políticas, pero bueno, yo creo que hay que desincentivar la demanda. Creo que se pueden hacer muchas cosas baratas para desincentivar la demanda. Creo, por ejemplo, y me baso, por poner un ejemplo, me baso en políticas LGTB, ¿no? En España se ha cambiado la percepción de la homosexualidad en muy pocos años, y eso se ha hecho con políticas, vamos, con una mezcla, que yo creo que es lo que hay que hacer, una mezcla desde políticas públicas a los colectivos y los activistas, a los medios de comunicación, y también, o sea, que en un momento dado empiezan a humanizar a las personas homosexuales, lo que antes eran personas estigmatizadas, cosificadas, perseguidas, empiezan a ser tu vecino, tu amigo, tu médico, etcétera, gracias a los medios, a las políticas, a la labor de los activistas. Yo creo que a las mujeres en prostitución hay que humanizarlas. Y eso se podría hacer en los colegios. Yo creo que se podían dar charlas que mujeres en prostitución fueran y dijeran: yo tengo hijos, yo soy como tu madre, yo soy tu vecina, a mí no me gusta, pero yo no necesito el dinero, yo a veces paso miedo, a veces me da asco, de manera que los adolescentes pudieran aprender a relacionarse, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que hay políticas baratas que pueden resultar efectivas siempre que vayan en la dirección de humanizar a las mujeres, desincentivar la demanda y desincentivar sobre todo la desigualdad, ¿no? Que es lo que subyace. Yo creo que se pueden hacer cosas, y no te he contestado, pero es que tampoco tengo muchas cosas. Ya, es que tampoco tengo muchas cosas, no estoy de acuerdo con, o sea, hay partes de la ley abolicionista que me gustan y otras no. Hay cosas que creo que, a ver, hablando claro, creo que hay cosas de la ley abolicionista que van contra el gobierno, que para ponerle en una situación difícil, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas, pero creo que si no se invierte dinero, no es posible. Y bueno, y luego leyes que tampoco se quieren. Os cuento un cotilleo de que esto es cierto. A ver, de cuando yo estaba cercana al gobierno, ¿no?
dentro de este gobierno, como dentro de todos, pues hay posturas abolicionistas y posturas nada abolicionistas, y como en todos los gobiernos, pues hay posturas donde el lobby que existe influye más y donde no influye menos. El lobby influye a través de muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, del PIB, de determinadas, bueno, empresas legales, bueno, muchas cosas. Y claro, en este gobierno, por ejemplo, hay muchas resistencias por parte de economía. O sea, se están proponiendo políticas abolicionistas, pero las principales resistencias vienen por parte de economía, porque la prostitución ya contabiliza en el PIB, supondría una bajada, y por parte de interior, porque se niegan a derogar la ley de extranjería, como tampoco es un secreto. Y sin derogar la ley de extranjería, pues tienes a cientos de miles de mujeres en una situación irregular con la única opción de dedicarse a la prostitución. Así que bueno, dentro de los propios gobiernos hay posturas encontradas y no importa que esté Podemos, quiero decir que o Unidas Podemos, quiero decir que podría ser un gobierno solamente del PSOE o solamente de Unidas Podemos, y habría también posturas encontradas. Muy bien. ¿Podemos dar la voz a otra persona? Pero si yo creí que te estabas despidiendo de mí. Hola, buenas tardes. Quería hacer unas reflexiones, sobre todo por ver si las compartes o por si me puede dar un feedback distinto para pensarlas de manera distinta. La primera, me voy a acusar un poco Nuria, porque sí que quería hablar de la Constitución, o sea, de la pornografía y la Constitución, porque yo sí que tengo la percepción de que si bien la pornografía es algo que existe desde que existe el cine en sí mismo, y hay huella de ello, la violencia y la agresividad de la pornografía que se graba y que se exhibe en el día, y el acceso cada vez más temprano a la Constitución, sigue viendo que genera unas relaciones con las mujeres en situación de prostitución mucho más violentas, mucho más agresivas y mucho más dolientes hacia ellas. Por lo tanto, no sé si hay algún estudio que corrobore esto, pero creo que el tipo de pornografía que hoy en día se está incentivando, distribuyendo, y además se está intentando hablar de con buenas maneras, y ya entras en internet y te dicen incluso porno feminista y tú alucinas con lo que te están diciendo. Sobre todo porque es igual que el otro. O incluso más agresivo muchas veces, sí que está generando un problema de mucha más violencia contra esas mujeres que ejercen la prostitución. Y otra de las reflexiones que sí que me gustaría hacer es la relación que para mí es evidente entre el ejercicio de la prostitución, me da igual que sea de manera voluntaria, involuntaria, obligada o como lo llamemos, y el uso de determinadas sustancias para poder mantenerte dentro del sistema. Y esto es algo que aprendí hace muchos años. Tuve la suerte de poder, mientras estaba en la universidad, ser voluntaria de una asociación en Bilbao que se llama Ascavive. Ascavive tiene un centro que se llama Ascari, que es un centro de desintoxicación de mujeres que ejercen la prostitución, y yo allí fui voluntaria durante un año y conocí a muchas mujeres, todas con problemas. Muchas de ellas habían llegado por maneras distintas, muchas que hablaban de la voluntariedad, otras que hablaban de, pues que era el último recurso que les quedaba, pero había algo muy común en todas. Todas habían entrado al sistema, todas habían necesitado droga para permanecer en el sistema, y todas permanecían en el sistema por la adicción a la droga. Entonces, ya no solamente una cuestión de recursos económicos, sino que también hay muchos factores de salud que obligan a las mujeres a mantenerse ahí, y creo que también es algo que tenemos que poner encima de la mesa. No podemos seguir permitiendo que haya mujeres que estén destrozando su salud y su vida, más allá de las consecuencias directas del ejercicio de la prostitución, sino también por todo aquello que tienen que asumir con su cuerpo para poder seguir manteniéndose dentro de ellas. Y era simplemente esto. Muchas gracias. Sí, yo... Yo que ando mucho, ya me has oído, ¿no? Con lo del pensamiento complejo y tal, pero luego a veces tanto pensamiento complejo también harta, ¿no? Y a veces yo cogería una metralleta y raca, porque es que, o sea, la rabia, pero no solo con la prostitución, quiero decir que a veces también es como, que a veces también tiene un aspecto mucho más simple. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado de las drogas. Esto lo explica muy bien Amelia Tiganus. Yo no lo menciono porque no me gusta mencionar esas cosas que, bueno,
da igual. Que ensombrecen aún Sí, que más. pueden ensombrecer, pero que estoy totalmente de acuerdo. Es verdad. Lo que pasa es que habrá gente que no se lo crea, pero es verdad. Y cualquier mujer lo entiende. O sea, tú no puedes tener 8 penetraciones en una noche sin que te duela, sin que se te rompa el cuerpo, y entonces necesitas drogas. Y ya está. O sea, es así de simple. Entonces, y además violentas, pero aunque no lo fueran. Entonces, es verdad que se drogan todas, y es verdad que la droga, y no solo, como Amelia cuenta muy bien, no solo es la actividad sexual, es también que no hay ser humano que aguante estar toda la noche, que 12 horas viendo porno duro en una pantalla. O sea, no hay mujer que aguante y que eso no te afecte profundamente. Pero bueno, es cierto que eso es un aspecto importante, ¿no? Y lo de la pornografía no solo existe desde que existe el cine, la pornografía existe desde la prehistoria, que yo últimamente... Entonces, bueno, sí, pero creo... Es lo mismo que te decía, al mismo tiempo la complejidad y lo simple. O sea, todo podemos complejizarlo mucho, pero luego ¡plaf!, llega la bofetada de realidad. Marcela Lagarde dice que hay una brutalización del patriarcado, y es evidente. Le puedes dar 1000 explicaciones y 1000 vueltas y buscar, yo qué sé, como hago yo, ¿no? Dudar de todo, vale. Pero luego a la hora de la verdad, es verdad que tú ves porno y dices, pero esto, ves el porno a lo largo de la historia, ¿no? El que veían mis abuelos en los años 50 y dices... O sea, yo recuerdo que mi abuelo tenía revistas porno que guardaba en un armario y yo iba a buscar, y claro, ahora eso no es ni porno. Ahora eso es... O sea, no es ni... O sea, eso lo ven los niños y se creen que es, no sé, una tía, o sea, no una tía, sino mi tía paseando por un campo, solo que un poco desnuda. O sea, de verdad. O sea, hay una brutalización bestial y se nota muchísimo. Y claro, ¿cómo no va a tener consecuencias en la...? Claro que las tiene. Lo que no es fácil es saber cómo se detiene eso, qué hacer, porque la pornografía no es fácil prohibirla, no se puede prohibir tampoco por los propios canales. Hay que encontrar definiciones, no se puede prohibir, no se puede generalizar las prohibiciones, porque porque nos puede llegar a momentos en que cualquier expresión del sexo explícito resulte prohibido. O sea, hay que tener cuidado, porque es verdad que hay que tener cuidado. Recordad, no sé si sabes tú, conoces, pero cuando Reagan prohibió la prostitución, al final no se prohíbe nada, pero la única que se prohibió fueron unas revistas de lesbianas. Claro, es decir, siempre, o sea, hay que tener cuidado porque era porno explícito de lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, y lo demás es un gran negocio que evidentemente siguió funcionando, porque Reagan no tenía ninguna intención de realmente prohibir eso, sino lo otro. Entonces, bueno, es verdad, hay que tener cuidado, hay que ver cómo se hace, hay que tener una definición qué, no y cómo, pero claro, yo sigo pensando, y no es que sea ingenua, pero no se va, o sea, no se combate... No se contrarresta con la educación, no es que la educación es una idea así naif de la educación, que das una charla 1 hora y salen todos los niños, no, pero sí que con políticas en las cuales tú inviertas de verdad educativamente, y también económicamente en igualdad, puedes ir desincentivando, porque la prueba está en que que ha habido momentos en los que se utilizaba menos, había menos gente en prostitución, menos gente que veía pornografía, etc. Yo creo que la brutalización del patriarcado y brutalización del neoliberalismo. O sea, quiero decir que eso lo complica más, porque ahora no es un sistema, son dos, y están entrelazados y son muy poderosos. Y ahora son indistinguibles, porque tanto la prostitución como la pornografía es una parte esencial del neoliberalismo, o sea, del capitalismo mundial. Entonces, se retroalimentan. Es complicado. Muy bien, un momentito, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias a vosotros.